Me cambio de disfraz y voy a ponerles el láser. Bueno, listo. Entonces, tal vez la mayoría de ustedes me recuerdan cuando hicimos la presentación comenzando el semestre, pero de nuevo me presento. Mi nombre es José Luis Franco. Yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster y doctor en ciencias básicas biomédicas de acá de la Universidad de Antioquia, y me especializo en genética molecular humana e inmunología. Soy el coordinador, ya les voy a comentar un poco más sobre eso, del grupo de errores innatos de la inmunidad, que estamos acá en la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia. ¿Me escuchan bien? Es que yo no hablo muy duro. Sí, profe, Bueno, súper bien. muy bien. Bueno, entonces como saben, soy profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología. Muy bien. Entonces, esto lo quiero colocar desde el principio porque, pues, en la mayoría de las presentaciones, lo que les dan los profesores, pues, es material que obtienen de publicaciones y cosas en donde les dan los créditos apropiados. Pero yo aquí estoy utilizando material sensible de pacientes, y aunque ellos tienen, los pacientes o sus familias permiten que el material de ellos sea publicado y difundido con propósitos educativos, no es específicamente para este propósito de la Facultad de Medicina. Así que yo lo estoy poniendo, pero les agradezco que no me graben. Y para que no se les olvide, las preguntas del examen son tomadas del capítulo 21, titulado Inmunodeficiencias primarias, en el libro de Abas, que está en Clinical Key. O sea, no tienen sino que acceder a la biblioteca virtual de la universidad, buscan en la C Clinical Key, que aprovechen para que lo conozcan porque es muy importante para el trabajo que hacemos todos. Ahí están la mayoría de las revistas médicas y científicas, y obviamente es un espacio muy importante para el trabajo que hacemos los médicos, y seguramente ustedes ya lo conocen, y los que no lo conozcan, por favor, aprovechen este momento. Muy bien. Nosotros estamos acá en la sede de investigación universitaria, aquí hacemos trabajo de investigación, pero también hacemos atención clínica, aunque ya no la hacemos de la manera que era antes, porque obviamente la universidad no puede prestar servicios de salud, pero tenemos la consulta externa de enfermedades inmunológicas genéticas en una IPS en Almacentro, que se llama Gelpharma. Allá es donde se ven pacientes todo el tiempo, en consulta externa, y también atendemos pacientes hospitalizados, principalmente aquí en el San Vicente y en el Pablo Tobón Uribe. Ocasionalmente lo hacemos en Alma Mater. El grupo también tiene actividades de docencia, obviamente estas, y de las de investigación, fundamentalmente trabajamos con pacientes investigando la causa genética de sus enfermedades y haciendo la caracterización detallada de los problemas, y obviamente buscando una solución al respecto. Muchos de estos pacientes no tienen un tratamiento apropiado o no se ha enfocado el manejo de ellos de manera adecuada, pero ya tenemos muchas herramientas en el país para poder hacer un tratamiento mucho más adecuado de estos pacientes. Muy bien. También hacemos parte de una red mundial de centros, como lo ven ustedes acá a la izquierda. Acá está el Centro Jeffrey Model de Colombia, que somos nosotros. Es el único centro que hay en la región, porque los otros están en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Buenos Aires y en Temuco y Santiago en Chile. El resto ya son centros en otras partes del mundo, pero esta es una red mundial y nos mantenemos comunicados muchos de nosotros permanentemente para hablar de los pacientes, de las cosas que hacemos en el laboratorio para el trabajo clínico e investigativo, y obviamente para el manejo de esos pacientes. De hecho, en estos momentos tenemos 2 pacientes nuestros que están en el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos recibiendo una terapia nueva para tratar de controlar la enfermedad que tienen, y esto es, pues, la primera vez que se hace en el mundo, y eso lo hacemos aquí nosotros con los pacientes también. Pero obviamente es como ayudándoles a que lleguen al sitio donde puedan tener la terapia más apropiada. Bueno, en Colombia también venimos trabajando desde hace tiempo en desarrollar una red de institutos y hospitales con los que podamos trabajar en conjunto, con el objetivo de poder hacer una buena y rápida identificación de estos pacientes, confirmar el diagnóstico y obviamente
promover un tratamiento adecuado e integral para ellos. Entonces hay de estos centros de referencia en todas partes, en Cartagena, en Sincelejo, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá, en Cali, en Neiva, y bueno, esperamos que ya para el final de este año podamos abrir otro centro o dos. La pandemia pues nos ha tirado duro y entonces pues hemos tenido algunos inconvenientes, pero esperamos volver a tomar fuerza este año para seguir creando esa red nacional. Pues estos pacientes no son en realidad fáciles de diagnosticar, lo vamos a ver, pero les voy a dar algunas herramientas para que recuerden la importancia de lo que están haciendo ahorita en inmunología, que es ver qué hago con eso. Porque aquí que se reciben residentes de pediatría, de infectología pediátrica, de infectología de adultos, de neonatología, la mayoría de esos residentes vienen con poco conocimiento inmunológico o lo tienen pero no lo han articulado con la clínica. El objetivo de esta charla es que podamos acoplar la información que hemos aprendido desde el punto de vista inmunológico para entender cómo es que diagnosticamos y tratamos estos pacientes. No vamos a ver cosas muy sofisticadas tampoco, vamos a ver lo que podría ser importante para nosotros desde el punto de vista clínico para ayudar en el diagnóstico de estos pacientes, porque estas enfermedades, como muchas otras enfermedades genéticas, no se manifiestan con anormalidades en el fenotipo. Ustedes todos seguramente pueden reconocer un niño con síndrome de Down, pueden reconocer un niño de pronto cuando tiene una cardiopatía porque lo ven moradito, puede que tenga un tanque de oxígeno, o pueden ver un niño que nació sin manitos o cosas así. Esos son anormalidades que observamos en el fenotipo de los pacientes y con el ojo clínico que desarrollamos desde que el paciente entra en el consultorio, ya estamos mirándolo a ver qué tiene que podamos observar detenidamente para que nos ayude en el diagnóstico. Pero ahí no termina todo. Entonces vamos a ver un poco sobre eso. También tenemos una fundación que está dedicada a una infectóloga pediatra que fue la que creó el servicio de infectología en el San Vicente y era profesora de inmunología y de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina, la doctora Diana García de Olarte. Y trabajamos también de la mano de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras y de una iniciativa latinoamericana que se llama Iniciativa ALAS, que es para centros de pacientes con estas enfermedades que les ayudamos desde todo punto de vista, desde el diagnóstico al tratamiento, el acceso a pruebas especializadas si es necesario y obviamente coordinamos con la familia y con la institución los tratamientos que podamos instaurar. Bueno, muchos de ustedes seguramente no sabrán quién es este chico. Ahí tiene el nombre, esto es un par de fotos que tomé de un museo que hay en el Children's Hospital en Houston. Este museo está dedicado a este chiquito. Este jovencito nació con un problema genético del sistema inmune muy grave. No tenía ni linfocitos T ni linfocitos B. Eso se conoce como inmunodeficiencia severa combinada. Y pues obviamente uno sin linfocitos T y sin linfocitos B no pasa del año de vida. Estos pacientes usualmente son altamente susceptibles a gérmenes muy agresivos y son prácticamente imposibles de manejar desde el punto de vista médico. Entonces la única opción que tienen estos pacientes para sobrevivir es un trasplante de células madre. ¿Han oído de esto? No. Trasplante de células madre, antes le decían trasplante de médula ósea. Realmente, pues porque las células madre están en la médula ósea. Entonces, estos trasplantes de médula ósea son la única forma, obviamente compatibles, son la única forma de poderle curar a estos chicos y no siempre se llega allí. En Colombia todavía tenemos una tasa de mortalidad por esta enfermedad que es bastante alta, precisamente porque no hay una tamización neonatal muy bien establecida en Colombia, que es muy importante, y que en muchos países, y no tienen que ser desarrollados, países incluso que están en vías de desarrollo, tienen paneles de tamización neonatal de enfermedades genéticas, tanto errores innatos del metabolismo como del sistema inmune y otras enfermedades que permiten identificar tempranamente estos pacientes. Entonces, es ideal tener eso porque un paciente de estos que sea diagnosticado prácticamente alrededor del nacimiento, tiene muchas chances de sobrevivir.
porque aquí en Colombia se hacen trasplantes. Hay varias instituciones que hacemos trasplantes en Colombia. Está aquí en Medellín, está el Pablo Tobón Uribe, está la Clínica de las Américas y ahora el San Vicente también está empezando a trasplantar, aunque no lo ha hecho todavía en pacientes con estas enfermedades, sí lo hace en el San Vicente en niños con problemas de cáncer. En cambio, pues el Pablo Tobón y las Américas hacen trasplante de estos pacientes. En Bogotá hay varias instituciones que hacen trasplantes, pero la más importante de todas se llama el Hospital de la Misericordia, el OMI, no sé si han oído hablar de él, para los que vengan de Bogotá, es el hospital pediátrico más grande de Colombia. Y tienen un equipo de trasplante allá que incluye inmunólogos, hematólogos, infectólogos, un montón de gente que trabaja alrededor de estos pacientes para garantizar el éxito del trasplante, porque no es barato, pero cura. Es más barato que tener un paciente de estos hospitalizado en una UCI 3 o 4 meses con antibióticos costosísimos y con un montón de equipos que valen un dineral y que terminan costando casi tanto como el trasplante y que muchas veces no son suficientes para que el niño sobreviva. En Cali también hay centro de trasplantes y creo que en Barranquilla se está organizando un centro de trasplantes, así que, bueno, y tenemos también en Bucaramanga, así que sí los hay. Entonces, la disculpa de que esto no lo hay en el país ya se acabó hace mucho rato, porque siempre fue mucho lo que sufrimos por mucho tiempo con nuestros pacientes porque no había dónde trasplantarlos. Bueno, este chico se llamaba David. Cuando él nació era de una familia muy rica y pues descubrieron que no tenía estas células y el riesgo de morir era muy alto. Entonces sus padres hicieron una gran donación a ese hospital y le construyeron una habitación sellada para que no entraran microorganismos. Básicamente el chico vivía en un forro de plástico del tamaño de un salón. Y la única manera de él comunicarse, como lo pueden ver aquí, con los papás y darle la mano a la gente y todo, era a través de unos tubos, como muestran en las películas, cuando algo está aislado completamente. Este niño sobrevivió 14 años en esta burbuja y finalmente falleció de una neumonía. No hubo en ese momento cómo tratarlo porque no existía todavía el trasplante de células madre. Y finalmente el chico vivió su vida ahí. Yo a veces lo digo no sarcásticamente, sino un poco con cariño. Fue el primer niño que asistió a clases virtuales de colegio, porque le tenían un televisor allá dentro de ese salón y él podía ir al colegio, pues podía asistir a las clases del colegio desde allá. Los amiguitos venían al hospital a visitarlo y el inmunólogo que se dedicó a este niño se le dedicó toda la vida se la dedicó y iba todos los sábados y domingos, excepto cuando salía de vacaciones con su familia, y su familia era de 2 hijos biológicos y 6 hijos adoptados. Y el inmunólogo le dedicó su vida completa a este problema y obviamente a este niño hasta que falleció. El doctor William Scherf falleció hace unos años de un problema autoinmune, pero se dedicó a este niño. Así que pueden ver ustedes el amor por lo que hacemos, hasta dónde puede llegar para poder llegar al punto en que finalmente ya existan los trasplantes y ya podamos curar a estos chicos. Bueno, les voy a entrar a contar sobre un paciente para que entendamos más o menos de qué se trata todo esto. Esta es una niña que nació en el 2017, venía de San Carlos, en Antioquia. Su madre había tenido 3 embarazos con 2 partos y había perdido un bebé. Había tenido problemas de diabetes durante la gestación, pero finalmente llegó a su término en el embarazo. La niña nació y tuvo una adaptación espontánea, o sea, no requirió ninguna intervención. Pero lo que se notó desde el nacimiento era que la piel de la niña era sequita, una piel seca, como la que tenemos algunas personas que somos muy susceptibles al frío, por ejemplo, que nos seca mucho la piel, o la gente alérgica que tienen también la piel muy seca muchas veces. Bueno, el cordón umbilical, ustedes saben, se cae normalmente, eso literalmente se seca. No sé si todos ustedes han visto cómo un cordón umbilical se va secando hasta que se cae. Eso es bien interesante porque realmente el sistema inmunológico interviene mucho en la caída del cordón umbilical, porque lo que se produce con el muñón que queda es básicamente un muñoncito que se va cicatrizando, y en esa cicatrización interviene mucho el sistema inmune. De hecho, hay ciertos pacientes que tienen problemas
que afectan la cicatrización del cordón umbilical y el niño nace y retiene el muñón umbilical por más de 15 o 20 días. Entonces hay que abrir el ojo en esos casos porque puede, aunque es muy raro, si desarrollan infecciones, puede tener un problema genético. Entonces esa es una señal que típicamente se asocia a otros problemas. Por ejemplo, como de ahí viene el uraco que va todo hasta la sangre materna que pasa por ahí, eso literalmente cuando el niño nace se colapsa, a veces queda permeable. Entonces cuando queda permeable el cordón no se cae fácilmente, pero si se está reteniendo el cordón umbilical y eso se asocia a infecciones, ahí hay un problema complicado probablemente. Bueno, no habían antecedentes quirúrgicos o alérgicos en la niña y desde que nació pues le mandaron locioncitas incluyendo esteroides. La desonida es un esteroide, pero la mayoría de lo que ella recibió en los primeros días fueron emolientes e hidratantes. Ustedes saben o lo van a ver cuando vean el esquema de vacunación en Colombia que a los niños se les vacuna en el nacimiento. Y una de las vacunas que puede representar un problema para los pacientes es la vacuna de BCG. La otra es la de hepatitis B. La de hepatitis B es de pedacitos de virus, o sea que eso no causa nada. Pero la vacuna de BCG es lo que se conoce como el bacilo de Calmette-Guerin, que es un bacilo que es obtenido es básicamente una micobacteria y esta micobacteria pues no está muerta, sino que está atenuada, es decir, pierde la capacidad infecciosa tremendamente, pero aún es capaz de estimular la inmunidad. Pero en estos pacientes, cuando no tienen sistema inmunológico, esa vacuna puede causarles potencialmente la muerte, no inmediatamente, pero se empieza a regar la bacteria por los ganglios linfáticos y empieza a invadir los órganos y en cuestión de 4 a 5 meses la vacuna puede causar algo que es potencialmente fatal. Ahora les voy a mostrar una niña que tuvimos en el hospital una vez que desarrolló esa enfermedad porque tenía un problema como el que les estoy contando. Además, en su historia personal social, que es importante buscarla porque de ahí puede venir el origen de ciertas infecciones, pues no tenía realmente ningún inconveniente, vivía en una realidad, pero tenía todos los servicios, agua potable, y aunque habían animales, pues el contacto no reflejaba ningún problema con ellos. Y venía recibiendo algo de suplementación materna, suplementación más la leche materna. Acá tenemos a la niña cuando nació. Como ven ustedes, la piel, aunque no se nota mucho acá, se ve algo como no pareja. Y eso es porque tenía algo de descamación y con el tiempo la descamación empezó a aumentar un poco más y ya podemos ver como los piecitos de la niña parecían como hinchaditos y rojitos, pero eso era por ese eczema. Entonces la niña desafortunadamente cuando tuvo eso había ido donde el médico, ya ahí la habían llevado, le habían puesto cremas y eso le volvió a aparecer. Y un día una vecina le dijo que por qué no la bañaba con leche caliente recién ordeñada de vaca para que se le quitara eso. Pues la señora la bañó y al otro día la niña hizo una reacción horrible y terminó en urgencias. Ahí la vieron, le mandaron una biopsia de la piel, le mandaron una terapia más fuerte. La niña mejoró parcialmente, pero después volvió al hospital, esta vez ya con sintomatología respiratoria. Entonces estamos hablando de unos meses, 2 o 3 meses que habían pasado ya. Y aquí tenemos algo que no estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo, pero que nos los enseñaron a hacer desde los primeros meses de medicina. Es un pedigrí o familiograma, como lo conocen ustedes también, en el que básicamente podemos dibujar la familia para tratar de entender que en algunos casos estas enfermedades se heredan porque los papás son consanguíneos. ¿Alguien me podría explicar qué es la consanguinidad? Chicos, ¿aló? Pues es como la relación, pues como un vínculo de parentesco, digamos, por la sangre. O sea, Exacto, como un ancestro común, por decirlo así. exacto. Tenemos alguna relación de familia y esas relaciones de familias es que yo estoy casado con una prima segunda o que estoy casado con un primo o que estoy casado con una tía tercera o que mi hermana está casada así. Esas son relaciones familiares, son lo que se llama consanguinidad. Pues para los que íbamos a la iglesia cuando estábamos chiquitos, los padres decían que la gente entre primos no se debía casar, con alguna razón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos portadores de una enfermedad genética y nos casamos con otra persona que es portadora de la misma enfermedad genética, el potencial de que nazca un bebé enfermo pues es más o menos el 25% de cada embarazo.
Eso significa obviamente que entonces una de las razones por las que seguramente se habla todo el tiempo de que hay que evitar la consanguinidad cuando uno va a formar pareja y a tener hijos, entonces es por esa razón. Pero eso no quiere decir que la gente no lo siga haciendo. Y en este caso, como pueden ver ustedes en el pedigrí, tenemos acá la paciente que es lo que llamamos el caso índice, y aquí tenemos los otros tíos, primos, el hermanito, el otro hermanito, y acá tenemos la familia, el papá y la mamá. Pues resulta que el papá y la mamá, si ustedes ven en este pedigrí, aquí están los papás, los abuelos, los bisabuelos y los tatarabuelos. Los tatarabuelos tuvieron 2 hijos. Estos 2 hijos se casaron con 2 mujeres, ya ellos están fallecidos, tuvieron cada uno un hijo y se casaron con una mujer. Y los hijos de ellos, uno de acá, de este lado, y otro de este lado, se casaron entre ellos. Eso se llama consanguinidad. Se cierra ese pedigrí alrededor de esta familia en donde ocurre la consanguinidad. Y lo más típico para nosotros los paisas que vivimos en esta zona y la región paisa de Caldas, Quindío, todo eso por allá, es que hay mucha consanguinidad. ¿Por qué? Porque vivimos en las montañas y cuando estamos viviendo en las montañas somos muy aislados. Entonces, ahora que tenemos carros y podemos viajar y podemos hacer muchas cosas, eso ya no es un problema tan complejo. Pero hace 100 o 200 años ir a un pueblo se tomaba todo un santo día. Entonces, cuando inventaban la bicicleta, por decirlo así, y cuando el caballo podía, pues uno se iba para el pueblo enseguida y se buscaba la novia para casarse. Pero ahora no. Ahora ya tenemos la libertad de movernos tanto y eso se va reduciendo. Pero por muchísimos años en el proceso de colonización de nuestro país y de muchos de los países, pues obviamente desde Sudamérica, las poblaciones se establecían y se reproducían entre ellos. Eso aumenta el riesgo de estos problemas, de cualquier problema genético de origen autosómico dominante o recesivo. Entonces, ahí es donde empezamos a ver nosotros a través de los años, como en Antioquia, muchos de los pacientes que nosotros vemos provienen de familias que están relacionadas de alguna manera. Hemos visto hijos de familias en las que hace 3 generaciones apareció la enfermedad y desapareció y nadie sabía. Y vemos otros en los que sigue apareciendo la enfermedad en cada generación. Entonces es muy importante y nosotros no lo hacemos, que es preguntarle a la familia si hay algo que necesitemos saber desde el punto de vista familiar que nos pueda orientar, por ejemplo, cuando tengamos un paciente. Eso es muy importante. Y lo más importante es que recuerden que no todo el mundo entiende la palabra. Vean que yo la pregunté y sé que algunos de ustedes la entendieron, otros tal vez no la conocían. Y miren y verá que para la mayoría de la gente eso no es claro. Es más fácil preguntarle a la gente que si los papás son primos o que si se conocen de algún pueblo los dos. ¿Por qué? Por el aislamiento y obviamente porque es, digamos, la palabra consanguinidad no es algo que todo el mundo maneje. Entonces, eso era importante. Aquí tenemos el resumen del proceso de enfermedad de la niña. Fíjense, ¿verdad? Que desde el mes y medio ya tenía síntomas respiratorios que sugerían algún proceso bronquial, más las lesiones en la piel, y pues había recibido su tratamiento, y eso es muchas veces lo típico de estos pacientes, que responden parcialmente a lo que les mandamos, pero que vuelven y recaen. Entonces ahí está la primera señal de alarma de todas estas enfermedades. Cuando estamos viendo infecciones, si nosotros diagnosticamos la infección correctamente y la vamos a manejar correctamente, pero el paciente no está respondiendo bien, entonces lo primero que uno piensa siempre es el microorganismo, ay, que es resistente, que este no era el antibiótico, pero si se está convencido y seguro de lo que formuló y el paciente no está respondiendo, empieza a pensar que puede haber algo que no es el microorganismo, sino que puede ser el paciente mismo. ¿Listo? Bueno, miren cómo sigue el proceso. Vuelven y se exacerban las lesiones. La bañaron a la niña con la leche recién ordeñada caliente. Remita al San Vicente, la dejaron en observación, le hicieron lo que contamos, una biopsia de la piel. La biopsia no reveló algo excepto una dermatitis seborreica, que fue el diagnóstico pues inicial. Ustedes saben que la dermatitis seborreica es muy parecida a la caspa que nos da a los hombres principalmente y que pues se rasca y se descama y puede causar laceración de la piel, pero no respondía completamente. A los 4 meses, como uno lleva a los niños a control y desarrollo, pues entonces se dieron cuenta de que la niña no estaba ganando peso y que estaba muy pequeña para la edad. Entonces le iniciaron complemento a la lactancia materna, como les había contado ahorita,
Y miren que ocasionalmente la niña puede que ni siquiera la gente lo pregunte. Sí, a veces uno no se lo pregunta a los papás, no se acuerdan porque están tan angustiados que se les pasan los datos. Esta niña venía haciendo diarreas, pero eran autolimitadas, entonces se le aflojaba el estómago, tenía diarreita por 1 o 2 días, le daban suerito y le pasaba, pero volvía y le aparecía. Entonces, eso tampoco es que sea típico de un niño de esa edad, y más cuando uno ve que los papás son muy juiciosos. Ya a los 5 meses vuelve y consulta, pues obviamente por estas deposiciones líquidas y una rinorrea con unos síntomas, rinorrea pues es el moco nasal persistente, y obviamente ya empiezan a sospechar que había algo, entró a urgencias, la dejaron ahí, uh, y pues miren cómo rápidamente la niña se complicó, sin haber hecho nada, la niña ya venía con esa descamación de la piel y rápidamente se deterioró desde el punto de vista general, hizo una neumonía severa con hiper... con hiperinsuflación, no sé, pues más o menos ustedes ven acá que la niña está intubada, aquí a la derecha tienen la radiografía de la niña, y en esta radiografía se ven unos infiltrados alrededor de los pulmones. Estas son las costillas, este es el diafragma, aquí está la cavidad gástrica, aquí está el hígado, esta es la columna, estas son los omóplatos, las clavículas, y esta es parte de la mandíbula de la bebé. Como pueden ver ustedes, acá tenemos la sombra cardíaca, y como los pulmones están llenos de aire, porque son como unas esponjas llenas de aire, pues se ven como denominamos en radiología translúcidos. Esto es, ¿qué quiere decir? Que hay oxígeno ahí, entonces el tejido prácticamente no se ve porque pues no hay quien detenga los rayos X y por eso se ve oscuro. En cambio, los otros tejidos son más sólidos y se ve el tejido bien. La cámara gástrica puede tener mucho aire, entonces por eso se ve bien, o incluso el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa en la niña? Pues el corazón está bien, esto es posicional, no es que tenga la columna torcida, sino lo más importante era que había una serie de infiltrados como en ramitas delgaditas alrededor de ambos pulmones, y la niña estaba necesitando oxígeno porque no le estaba alcanzando lo que respiraba. Entonces se intubó, se les puso oxígeno y eventualmente el deterioro continuó. Entonces rápidamente se le hacen varias pruebas en el laboratorio. Una de ellas es la PCR, que puede que algunos de ustedes conozcan, es uno de esos reactantes de fase aguda de la inflamación que realmente no estaba muy elevado y llamaba la atención porque el deterioro de la niña era muy alto, que no era tan alto. Y le hicieron cultivos de la sangre y cultivos de diferentes líquidos, todo salía negativo, y se le hizo una prueba que se conoce hace muchísimos años, que se desarrolló desde la pandemia o desde la epidemia que hubo de VIH, en la que los pacientes, ustedes saben, desarrollaban infecciones severas potencialmente fatales, y que eso era debido a un virus que mataba a los linfocitos T ayudadores, o sea, los CD4. Ustedes han oído de esa enfermedad, ¿cierto? Creo que sí, todos han oído de VIH. Entonces, esta es una prueba que permite identificar las subpoblaciones principales de linfocitos T. Aquí están los CD3, aquí están los CD4 y aquí están los CD8. ¿Qué hay en esa paciente? Por el valor de referencia, la niña tiene que tener más entre 1.500 y 4.000 linfocitos T para esa edad, y tenía 246, o sea, prácticamente casi que no tenía linfocitos T, muy poquito CD4, todo lo que esté en rojo está normal, todo lo que esté en bajo, anormal hacia la baja, todo lo que esté en azul está elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la niña tenía muy pocos linfocitos T, y que una relación que vamos a usar mucho en la clínica, que se llama la relación de linfocitos T CD4 a CD8, que siempre debe ser, hasta 4 más o menos en un niño de estos, 4:1, es decir, 4 linfocitos TCD4 por un linfocito TCD8, estaba en 19. Y eso era porque básicamente teníamos tan poquitos linfocitos CD8 que lo único que predominaba eran los CD4. Pero aún así la cantidad de estos era tan baja porque se refleja aquí en este número finalmente. Y las inmunoglobulinas de la sangre, que son las séricas que llamamos, la inmunoglobulina M, la G, la A y la E, que lo que ustedes vienen viendo en inmunología, prácticamente estaban ausentes en el paciente. Acá tenemos que no tenía inmunoglobulina M, el nivel de inmunoglobulina G
otros linfocitos, ¿se acuerdan que son T, B y NK? Los B estaban en un valor de referencia bajo, pero normales para la edad, mientras los NK estaban muy bajitos. Entonces, cuando uno empieza a mirar esto y por la anormalidad tan grande que exhiben estos resultados, como clínico, uno dice, no, yo voy a repetirlos, porque es que esto está muy raro, ¿cierto? Ahora, tengan en cuenta una cosa, muchachos, no se trata de repetirlo simplemente por confirmarlo, porque muchas veces estos pacientes ya han estado en el hospital, en el hospital o en la consulta, y puede que vengan con exámenes desde allá. Entonces, antes de correr a repetir todo esto, entonces primero pidan la historia que traen los papás y traten de identificar los hemoleucogramas, porque ahí pueden ver esto que se conoce como linfopenia. Listo. Linfopenia, que es a expensas de los T y de los NK. Los B están, digamos que no bajos, pero normales. Entonces, esto es una linfopenia. Y esa linfopenia se ve desde el hemograma. No tiene disculpa que una persona no pueda mirar 3 o 4 hemogramas que trae el paciente antes de llegar aquí al hospital y que no se den cuenta de que los linfocitos en el paciente están bajitos. Listo. Bueno, se repitieron estas inmunoglobulinas nuevamente dieron un valor muy parecido. Se miraron otras pruebas. ¿Cuáles son las otras pruebas que yo debo hacer? Esta es una de las más importantes, la prueba de VIH. La prueba de VIH, tal vez han oído hablar de ella o se las han mencionado en el curso, es de diferentes tipos. Yo puedo medir los anticuerpos que se producen en el sistema inmune en respuesta a la infección por el virus. O puedo medir el virus mismo, que es como lo que conocemos como la carga viral. En un paciente como este, la prueba de VIH no puede ser la de anticuerpos, porque él no tiene anticuerpos. Entonces, así tenga una infección por VIH o cualquier infección que él tenga, no van a mostrar anticuerpos positivos para ninguna infección, porque sí, no van a mostrar anticuerpos específicos para ninguna infección ni para ninguna vacuna, porque no tiene anticuerpos. La niña no tiene anticuerpos en la sangre ni en el cuerpo. Entonces, obviamente, si la prueba de VIH es no reactiva, es decir, negativa, pues, y estamos sospechando que hay que diferenciarlo de un VIH, entonces lo próximo a pedir debe ser una carga viral para VIH, que mide más o menos la carga de virus por un volumen definido. Entonces, tenemos aquí en esta paciente un VIH aparentemente no reactivo, una carga viral que se hizo para acá abajo, que dio negativa, una carga viral para otro virus muy, muy, muy peligroso que se llama citomegalovirus. Y finalmente, dado que la niña oxigenaba muy mal, se pidió un estudio que es lo que se conoce como lavado bronquialveolar, en el que literalmente a uno lo sedan, le meten un tubo por la boca hasta la tráquea y de ahí a los bronquios e inyectan una solución salina y vuelven y recogen esa solución salina. Por eso se llama lavado broncoalveolar, porque eso llega hasta los alvéolos y vuelve y se saca. Ese líquido después se concentra en el laboratorio, se cultiva y se ve si hay un hongo o si hay otro tipo de microorganismo. En este caso, en la niña, la prueba del cultivo mostró este germen, que es un hongo que se llama Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es un germen que típicamente infecta gente que tiene problemas inmunológicos, sean primarios, o sea, genéticos, o sean adquiridos, como los pacientes con VIH. Entonces, cuando ustedes vean que un paciente está haciendo una infección pulmonar por Pneumocystis jirovecii, están prácticamente obligados a descartar que el paciente no tenga un problema inmunológico congénito o adquirido. Y cuando me refiero a congénito, es que es más o menos de nacimiento lo que eso traduce. Y de nacimiento también puede ser el VIH, obviamente, porque una mamá puede ser VIH positiva y puede infectar a su bebé. Y el niño puede nacer con VIH. Listo. Bueno, en la piel se investigaron gérmenes, pero no se encontró nada. Y al observar esa linfopenia tan importante, pues hicimos una prueba muy especializada que hacemos acá en la SIU y en varios hospitales del país ya se hace, que es cuantificar los linfocitos en sangre periférica, T, B y NK. Y lo que pudimos observar en la niña es que tenía un valor muy bajo, que lo ven acá, 5.7% de linfocitos totales, linfocitos T, perdón, mientras que un control, una persona sana a la que también le tomamos la muestra, le hicimos la misma prueba y esa persona tenía 54% de linfocitos T en el contexto de los linfocitos totales. Entonces, claro, esta niña tenía 10 veces menos linfocitos que una persona normal.
Y lo otro es que al mirar los linfocitos T, los CD4 y los CD8, podemos ver que prácticamente, mientras en este control el 66% de los linfocitos T son CD4, que son estos de acá, y el 26% son CD8, eso da una relación más o menos de 3:1, o sea, 3:1, 66 dividido 26. En este paciente no habían sino un poquitico de linfocitos T CD4 y no habían CD8. Eso mostraba, además pues de la deficiencia de linfocitos NK, que aquí no es muy clara, que este paciente tenía un problema genético muy complicado aparentemente y que era porque no tenía linfocitos. Para que vean los diferentes recuerdos que hicimos ya más especializados, miren que en algún momento el contenido de linfocitos totales de la paciente era de 650. Para la edad de ella, perdón, yo lo dije ahorita 1500, pueden ir entre 3000 y 5000 más o menos, esto es un valor bastante amplio, pero de T sí es entre 1500, 2200 y puede ser hasta 5000. Estos son valores un poquito elevados, pero ahí se dan cuenta ustedes. Entonces la niña no tenía linfocitos T, sí tenía linfocitos B y no tenía linfocitos NK. ¿Dónde está el problema de la niña? Si uno no tiene linfocitos T en la sangre, muy probablemente es que no está haciendo linfocitos. ¿Listo? ¿Dónde nacen los linfocitos? ¿Dónde nacen los linfocitos? En nosotros y en todas las personas que tienen linfocitos. En la médula ósea. Exacto, en la médula ósea. Entonces ahí vamos a tener los linfocitos que conocemos más grandes, que son los B y los T. ¿Listo? Los B se quedan en la médula ósea y ellas sufren ese proceso de convertirse en linfocitos maduros que entran, inmaduros que entran a la sangre y van a circular por los órganos linfoides por varios días hasta que ya quedan capacitados para reconocer antígenos. No sea visible. Sigue produciendo un poquito de células, pero no va a ser suficiente. Entonces, en el timo maduran los linfocitos T y junto con los B que vienen de la médula ósea, entran a la sangre y empiezan a recircular por los diferentes órganos a través de la sangre y la linfa, hasta que finalmente ya dicen, bueno, ahora sí ya cumplí 18, ya tengo cédula, ya tengo pase, ya me dieron carro, ahora sí, me voy a buscar antígenos. Entonces, en esa edad que va desde que nacen prácticamente en la sangre, por decirlo así, o que llegan aquí a la sangre a los 4 o 5 años de edad, pues como para hacer algún tipo de analogía. Hasta los 18, tremendamente interesante. Creo que tengo un video que les puedo mostrar, pero si buscan en internet van a encontrar mucha información y videos que les pueden ayudar a entender un poco mejor esta dinámica que a veces es muy difícil de entender en el libro. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenía la niña? Tenía un problema muy complicado en la señalización. La señalización es ese proceso por el cual yo tengo receptores que llevan señales al interior de la célula de diferentes mecanismos. Este receptor que tenía la niña dañada es un receptor que lo vamos a ver aquí, está compuesto de 3 subunidades, ¿cierto? Es decir, a 3 proteínas. Ese receptor tiene una subunidad que se llama la cadena gamma común, que es esta moradita de acá, otra cadena que se llama la IL o interleuquina 2, subunidad alfa y la subunidad beta. La subunidad gamma, por eso hace que ese receptor sea muy complejo, es la encargada de transmitir las señales al interior y para poder que estas señales viajen a través de estas proteínas al núcleo, entonces necesitamos una enzima que les agregue unos fosfatos para que ellas reciban esa señal y se vayan al núcleo a prender los genes que necesitamos para montar la respuesta inmune. En este caso, el daño que tenía la niña era en esta proteína que se llama JAK3.
Entonces, a pesar de que todas estas citoquinas utilizan un receptor parecido a este, ninguna podía señalizar muy bien. Entonces, si uno no tiene interleuquina 2, 4, 7, no va a tener linfocitos T, y si uno no tiene se explica porque la niña no tenía anticuerpos. Listo. Esto es un defecto genético, está en un cromosoma, no recuerdo en estos momentos, pero no es relevante, y es autosómico recesivo. Cuando se hizo el análisis de los papás, resulta que ambos padres eran portadores de esta enfermedad. Y ahí la niña, pues nos dimos cuenta, pero muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando la niña llegó, falleció a las 2 semanas, no se logró hacer estos exámenes, sino que pudimos descubrir este proceso porque a la mamá se le advirtió mucho: vea, mi señora, no se vuelva a embarazar mientras encontramos la causa de la muerte de la niña, que estamos con una altísima sospecha de que es un problema inmunológico congénito. Pero la señora se fue para su pueblo y volvió durante la pandemia, en el 2020, al finales del 2020, cuando estábamos todos guardados, y un día me llamaron del hospital a decirme: doctora, aquí hay una señora en urgencias diciendo que la niña de ella tiene una inmunodeficiencia y que por favor la hospitalice. Ella de hecho había pedido alta voluntaria en el pueblo allá en San Carlos porque dijo: se me va a morir la niña. Se la trajo para Medellín. Entonces, cuando me dijeron el nombre de la mamá, ahí mismo yo dije: esta es la misma mamá. La hospitalizamos y en el Pablo Tobón se trasplantó la niña rápidamente antes de que se infectara y se pudo rescatar. Y la niña ya está viva, ya tiene unos 4 años, no la he vuelto a ver porque ya va a la consulta externa, pero se salvó. Entonces, miren la importancia de la historia familiar y de cómo conducir a un problema inmunológico, viendo no solamente la infección que lo está causando, que me podría explicar el tipo de anormalidades inmunológicas que yo puedo esperar encontrar en un paciente. Entonces, aquí todo se conjuga para que ustedes se den cuenta de que en las infecciones siempre hay un microorganismo, pero también tiene que haber un huésped responsable, un huésped susceptible. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí no me dan las gripas simplemente porque me dan, ¿cierto? En los momentos en que me dan las gripas a mí es porque me expongo a un microorganismo, pero normalmente yo respondo con una gripa y me alivio, así me dé duro. Pero hay gente que tiene su sistema inmune dañado, ya sea en forma secundaria o primaria, y le da la misma gripa y lo manda al hospital y termina en una UCI, y si es muy de malas, termina falleciendo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver como clínicos cómo diferenciamos todo esto para entender la naturaleza de lo que está pasando. O esto es el microorganismo, o esto es el paciente, o son los dos. ¿Listo? Esto es lo que se conoce desde hace muchos años como inmunodeficiencias. ¿Y por qué les dicen primarias? Pues porque son causadas por problemas genéticos. Ah, es que adquiridas, claro que sí, ya lo sabemos, ustedes lo tienen muy claro. Listo. ¿Desde hace cuánto se conocen estas enfermedades? Desde hace muchos años. Esta es quizás una de las primeras descripciones que se hizo de una enfermedad que se conoce como epidermodisplasia verruciformis. ¿Y qué es esto? Es una enfermedad que no afecta sino la piel, solo la piel, no las mucosas, y es causada por un papilomavirus, que muchos de ustedes ya deben saber qué es eso, por lo de las vacunas y todo eso, que causa verrugas. Y estos pacientes empiezan a desarrollar verrugas y en la edad adulta esas verrugas se vuelven tan feas que finalmente terminan formándoles un cáncer de piel. Entonces, esta enfermedad se conocía por muchísimos años cuando no se entendía que era de origen infeccioso, se creía que era una genodermatosis, es decir, un problema genético de la piel. Y en realidad sí lo es. El problema es que ese problema genético de la piel lleva a susceptibilidad a infectarse por este virus. Entonces, yo siempre me acuerdo cuando voy a ver las familias que muchos hermanos de los pacientes me preguntan: pero ¿por qué si yo vivo con él y todo el día jugamos cuando estábamos chiquitos y eso no, pum, les sobaba las verrugas porque estaban jugando alguna cosa o así, o las tocaba y nunca me dio la verruga? Pues porque usted no tiene el problema genético, él es el que lo tiene. Y el problema genético se está manifestando como una infección. ¿Listo? Bueno, esta es la segunda causa, digamos, que se pudo describir por un pediatra. El otro fue por un dermatólogo y un pediatra. Esto fue por un pediatra. Este pediatra se dio cuenta de que había niños que nacían y se infectaban mucho, y cuando miraba el hemograma se encontraba que no había neutrófilos. Esto es lo que se conoce como neutropenia, es decir, un número muy bajo de neutrófilos,
congénita severa. Y puede ser tan severa que el niño se puede morir, ¿cierto? Lo que pasa es que, ¿dónde buscaría usted la presencia de los neutrófilos? ¿Es fácil de diagnosticar o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde me iría yo a buscar a ver si el paciente tiene neutrófilos o no? Si un paciente que está infectándose. ¿Dónde creen que buscaríamos los neutrófilos? Obviamente en la sangre, pero ¿cuál sería el examen? Pero fue un hemoleucograma. Exacto, eso es un hemoleucograma. En el hemoleucograma, ¿qué hay? Cosas de hematíes, o sea, glóbulos rojos, cosas de plaquetas, y del otro lado están los leucocitos, y ahí está el conteo de neutrófilos. Entonces usted va y ve que este es un niño que tiene 6 meses, que debe tener unos 500, 800, 1000 neutrófilos por microlitro de sangre, y tiene 20, ahí vio, vea, ese niño nació sin neutrófilos, y por eso se está infectando. Listo. Entonces, ¿qué pensaría uno que puede hacer hoy en día por un paciente de esos? Si no va a producir neutrófilos, a menos que yo haga alguna cosa bastante compleja. Tengo que cambiarle el sistema inmune, tengo que hacerle un trasplante, es lo ideal. Porque yo puedo, a través de factores estimuladores de colonias, de granulocitos, que existen en la clínica y que los usan para los pacientes trasplantados para ayudarlos a recuperar los neutrófilos, podría usarlo en ciertos pacientes, pero hay pacientes que no responden a eso. ¿Y eso qué hace? Induce la producción de neutrófilos en la médula ósea. Entonces es muy bueno para el paciente que responde porque le va a producir más neutrófilos en la médula ósea. Pero un paciente de estos puede que no responda a ese factor, o sea que lo único que le queda para que sobreviva el niño es un trasplante. ¿Sí ven? Esto es grave. Estas cosas son graves, lo que les estoy mostrando a ustedes es grave, y para propósitos ilustrativos, para que ustedes entiendan la naturaleza de la severidad que puede ser esto, pero ahorita veremos cómo es que no todo se manifiesta así de grave. Este señor, otro pediatra, en 1952, tenía un niño que les voy a mostrar acá. Esta es la edad del chico, estaba más o menos a los 8 años, aquí empieza todo, y él venía siguiéndolo porque miren la lista de punticos negros. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de sepsis? ¿Alguien sabe qué es sepsis? ¿O cree saber qué es sepsis? No hay problema, dígame. Es como una respuesta inflamatoria exagerada. Es como que, perdón, a ver, primero me dicen el nombre y así yo puedo... Mariluz y Henry, creo. Bueno, ¿qué dice Mariluz? Pues que es una respuesta inflamatoria extrema del cuerpo, como a una infección, es como exagerada. Exacto. ¿Y qué dices perdón? Yo, pues, no, básicamente lo mismo. Sí, no necesariamente a infección, pero es como una inflamación generalizada. Exacto. Entonces, en ese contexto, es típicamente, la palabra sepsis indica infección generalizada y respuesta inflamatoria sistémica, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes, porque tú sabes, puede haber respuesta inflamatoria sistémica sin infección, ¿cierto? Puede ser de otro origen, pero en este caso eran puras infecciones. Aquí tienen más o menos ustedes algunos de los microorganismos que lograron identificar en esos pacientes, pues porque en esa época no habían vacunas, le dio rubiola y varicela, le dio parotiditis, otitis media, otra parotiditis, que es la inflamación de las glándulas, eso es de origen viral, otitis medias purulentas, un herpes zóster, que yo creo que muchos de ustedes han oído hablar de esa enfermedad, de lo horrible que es y la piel como la vuelve y todo lo dolorosa que es, y estos son neumonías, o sea, el niño estaba haciendo infecciones recurrentes todo el tiempo, entonces le trataban la infección, se aliviaba, a los 3 meses, 6 meses, pum, volvía y se infectaba de otra cosa. Entonces, hoy en día esto no debería pasar, yo no debería estar viendo un paciente con eso, y todavía los vemos, porque la gente se ensaña con los microorganismos, vamos a tratar al microorganismo, y lo que el niño le está diciendo a uno en forma sutil es que, vea, es que yo me estoy infectando, es porque yo soy el del problema, no es el microorganismo, mire que aquí hay diferentes microorganismos y todos le están causando problemas. Listo, el niño está muy mal, porque cada infección, para que nunca se les olvide, independiente del órgano, siempre termina causando problemas tisulares, es decir, daño estructural. Puede ser muy leve, moderado, severo. Y donde hay daño estructural, ahí queda como un nicho donde una infección se puede volver a instalar. ¿Listo?
Entonces no podemos dejar que los pulmones se dañen mucho porque ahí sí se vuelve dificilísimo controlarles las infecciones a los pacientes. En esa época ya se conocían las diferentes proteínas que había en la sangre. Listo. Una de ellas que tal vez ustedes han oído mentar por ahí en alguna parte es la albúmina. Esa es la proteína que es producida por el hígado que tenemos nosotros en más cantidad. Listo. Aquí en esta gráfica que representa lo que se llama una densitometría de las proteínas en la sangre, de una electroforesis, vemos como tenemos aquí la albúmina, un pico grande. Aquí tenemos una fracción que se llama alfa 1, alfa 2. Ahorita les muestro una gráfica solo para que la vean, pero les recomiendo que lean ese artículo. Y aquí está nuestra fracción gamma. ¿Y qué es la fracción gamma? Los anticuerpos de la sangre. ¿Listo? Este es un individuo sano. Aquí tenemos los valores. Este artículo es de Pediatrics. Y entonces el pediatra dijo, oiga, esto está muy raro, estas infecciones, bueno, hagámosle una electroforesis de proteínas. Le hicieron la electroforesis de proteínas al niño y miren, no tenía fracción gamma. O sea, el niño no tenía anticuerpos en la sangre. Y para esa época ya se usaba que cuando la gente daba sangre se podían separar los componentes celulares, eritrocitos, plaquetas, todas esas otras células, ¿cierto? La mayoría de las veces eso se botaba o se guardaban los eritrocitos y se lavaban para transfundirlos o las plaquetas, pero de los leucocitos pues si no se sabía en esa época nada. Y entonces, y el resto lo cogían y separaban todas estas fracciones. Entonces, en la época ya se tenía la fracción gamma como un preparado que ayudaba a combatir las infecciones. Y este señor dijo, si no hay fracción gamma, pues venga, yo le pongo eso que llaman gamma globulina. Y le puso la gamma globulina y empezó a ascender la inmunoglobulina y como pueden ver ustedes acá, el niño empezó a dejar de hacer infecciones. Listo. Finalmente el niño sucumbió porque ya había tenido tantas infecciones y tanto daño tisular, pues que ya no fue capaz ni con la inmunoglobulina de poder combatir las infecciones. Esa gamma globulina humana, que se llama gamma globulina humana estándar, es obtenida de miles de donantes y se prepara, se esteriliza, se filtra y se hace todo para que esos anticuerpos puedan ser utilizados en otra persona. Ah, pero es que eso no le va a causar reacciones. Si eso está bien preparado, no. A diferencia de ponerle células mías a otra persona, o un tejido a otra persona que puede causar un rechazo, el ponerle anticuerpos a otra persona míos, o sea, purificados y preparados de esa manera, no le causan normalmente reacciones a la gente. ¿Cómo se llama este tipo de inmunidad? Pasarle los anticuerpos a una persona o ponerle anticuerpos de otra persona a otra persona. ¿Cómo se llama esa inmunidad? Porque usted le está poniendo anticuerpos que sirven para combatir las infecciones a un paciente, pero no eran de él. ¿Cómo pasiva. Exacto, eso se llama inmunidad pasiva. ¿La inmunidad activa cuál es? Pues la que le da el microorganismo, o ¿cuál otra cosa le da a uno inmunidad activa? Las vacunas. Exacto, las vacunas. Acuérdense de decirme el nombre para yo poderles... Entonces, miren que hay inmunidad activa, inmunidad pasiva, y esta inmunidad pasiva está en todas partes. Hospital que se respete, usted donde vaya ya va a haber gente poniendo inmunoglobulina humana estándar. Antes se conocía como gamma globulina porque era solo la fracción gamma. Hoy en día ya sabemos que el 98% más de esa gamma globulina realmente es inmunoglobulina G. Entonces ya le decimos inmunoglobulina G estándar. Listo. Hay otra versión de esa inmunoglobulina G que se llama hiperinmune. ¿Alguien ha oído hablar de eso y de pronto sabe para qué sirve? La gamma globulina o inmunoglobulina hiperinmune. Díganme si sí o no, no importa, esa es la idea. No, profe. Bueno, entonces, inmunoglobulina hiperinmune es la misma inmunoglobulina G obtenida de donantes, pero de donantes que tienen mucha inmunidad contra un microorganismo. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando les mandaron a vacunar, que en algunos casos, cuando uno está seguro del esquema, o en otros casos, cuando uno sabe que sufrió una infección, pues tiene que tener anticuerpos contra ese microorganismo. ¿Listo? Esa inmunidad específica de ese microorganismo puede variar de individuo a individuo. Por ejemplo, yo estoy casi seguro que si los miro a todos ustedes y les pregunto los títulos de anticuerpos contra el virus de hepatitis B, me van a mostrar un nivel de 1 en 100, 1 en 50, ocasionalmente habrá uno en 500, y de pronto
1 en 10.000. Uy, ese es un título altísimo. Es decir, tiene una concentración altísima de anticuerpos y esta persona se distingue del resto porque tiene un título muy alto. Y si yo me voy por ahí mirando todos los individuos a ver quiénes tienen títulos altos de anticuerpos contra hepatitis B, pues los puedo sacar de ese grupo grandote donde preparo la inmunoglobulina estándar y digo, vea, ustedes se van para la estándar. Y ustedes aquí, como tienen títulos tan altos de anticuerpos contra hepatitis B, se me quedan a este lado que voy a preparar otra inmunoglobulina que es rica en anticuerpos contra hepatitis B. Oye, ¿y para qué sirve eso? Para profilaxis. Básicamente, si una persona está en un quirófano, el paciente tiene una infección por hepatitis B y esta persona no está vacunada, ¿cierto? Y se chuza y se contamina con la sangre del paciente, el virus puede entrar a su cuerpo. Mientras el virus llega al hígado a infectarlo, que es un tiempo muy corto, yo puedo hacer algo. Y como los anticuerpos neutralizan a los virus, puedo inyectarle rápidamente esa inmunoglobulina que se llama hiperinmune a ese individuo que tuvo ese accidente para tratar de frenar la infección. O sea, es una inmunoglobulina para profilaxis, que es lo que llamamos nosotros así. Entonces, esas también existen en el mercado y las hay para varicela, las hay para hepatitis B, etcétera. Y no son muy comunes. Mucha gente no sabe la diferencia entre esa hiperinmune y la estándar. La estándar es de todo el bulto de gente que venga y usted ayúdeme aquí, y de ese bulto saco los que tienen los títulos más altos para un microorganismo y preparo otra inmunoglobulina, pero ya la voy a llamar inmune o hiperinmune. ¿Listo? Entonces el niño desafortunadamente falleció, pero este señor mostró el principio más importante de esto, y es que pudo distinguir qué era lo que le pasaba al niño, le faltaba en la fracción gamma y además de eso pudo pensar, oiga, esto se puede aliviar con esto. Y esto creó toda una industria alrededor de la inmunoglobulina humana y de los diferentes factores o proteínas que hay en la sangre que se conocen como hemoderivados. La albúmina es un hemodiderivado, la fracción gamma es otro hemodiderivado o inmunoglobulina G. El factor 12, que es uno de esos factores de la coagulación que se usa en pacientes con ciertas formas de hemofilia, viene de este mismo lote de gente. ¿Sí ven? Pues mucho de lo que nosotros producimos en la sangre realmente lo usan para podérselo poner a otras personas, sin mayor inconveniente. Ah, pero es que, doctor, ¿no podrán transmitir infecciones con eso? Sí, antes pasaba, pero ya no. Ya se hace un proceso tan selectivo que es prácticamente imposible que un paciente se llegue a infectar con alguna cosa, con alguno de estos hemoderivados. Listo, entonces ya los conocen, ya saben, el día de mañana cuando estén en el hospital, los van a ver, puede que en urgencias, cuando tengan que poner glóbulos rojos, o tengan que poner plaquetas, o tengan que poner factor 12, o tengan que poner inmunoglobulina en un paciente infectado, en un paciente que tenga un problema inmunológico. ¿Listo? Bueno, miren acá cómo se ve la electroforesis de proteína normal. Ahí están las diferentes componentes. Todos son lo que llamamos sustancias de la reacción aguda, de la inflamación, y aquí está la fracción gamma. En este paciente, miren que no había. ¿Listo? Al empezársela a poner, que la ponían por vía subcutánea, un poco dolorosa la cosa, pero funcionaba, la inmunoglobulina se redistribuye en el espacio subcutáneo y empieza a entrar por la linfa y se mete y empieza a distribuirse por todo el cuerpo. Y nosotros estamos literalmente inundados de inmunoglobulinas. O sea, un solo plasmocito de los millones de plasmocitos que tenemos nosotros en la médula ósea, que son millones de millones, produce 1.000 millones de moléculas de anticuerpo al día. Pero eso es tan chiquito que nosotros nadamos, nuestras células nadan en un mar de anticuerpos por todas partes. En la única parte donde no hay anticuerpos es dentro de las células, pero en todas las cavidades, en los líquidos, sea la linfa, sea la sangre, sea el líquido cefalorraquídeo, e incluso hay secreción al tracto gastrointestinal y al tracto genitourinario y al tracto respiratorio de anticuerpos. ¿Listo? Usted ya lo sabe. Bueno, más adelante se empezó a ver que había gente que se enfermaba como este niño, pero no tanto. Entonces alcanzaban la edad adulta y llegaban a un punto en que no necesitaban tanta inmunoglobulina para mantenerse bien. Ya eso no era una agamaglobulinemia como lo que tenía el niño,
porque no tenía nada de fracción gamma. Estos pacientes sí tenían un poquito de concentración de anticuerpos, entonces lo llamaron hipogamaglobulinemia. Y la hipogamaglobulinemia ha existido y seguirá existiendo, puede ser primaria, puede ser secundaria, vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente es un problema inmunológico que puede ser congénito o adquirido. ¿Listo? Bueno, y finalmente otro problema que alguien distinguió hace muchos años, esta es una publicación de Anales de Medicina Interna de 1945, de un médico que estaba describiendo un paciente que le estaba dando cada cierto tiempo un cuadro que él llamó peritonitis benigna paroxística. Entonces, una peritonitis es una inflamación del peritoneo. Se puede manifestar típicamente como un dolor abdominal agudo que puede causar defensa abdominal, es decir, la persona no se deja tocar del dolor, ¿cierto? Y si eso es causado por una infección, pues es gravísimo. Ahí el paciente típicamente está haciendo una sepsis y se puede morir. Pero este paciente que él describió por primera vez, era el paciente hacía esa aparente peritonitis con dolor abdominal y todo, hacía fiebre y de pronto se le pasaba y volvía y le aparecía unos días después. Entonces él empezó a ver que eso era paroxístico, eso es lo que significa la palabra paroxística, que le está dando cada cierto tiempo. Benigna porque no es nada maligno y obviamente pues como él la describió inicialmente. Posteriormente, ¿qué se descubrió? Muchos años después, como lo veremos enseguida, se descubrió que esta enfermedad era causada por un problema genético que afectaba la regulación de la inflamación. El paciente se inflamaba de la noche a la mañana, parecía que tuviera una infección y de pronto volvía y desaparecía todo y no había infección, sin antibióticos, o a veces con antibióticos, pero que no parecían ser los que mejoraron al paciente. Entonces, esto después se conoció como autoinflamación, es decir, la falta de regulación de la respuesta inflamatoria en un paciente se puede hacer crónica y puede causar tantos daños como para poder poner en riesgo la vida de un paciente. Una persona inflamada todo el tiempo es un peligro porque obviamente está expuesta a muchas complicaciones. Bueno, pasaron muchísimos años, estamos hablando de los años 50 cuando estas enfermedades, dijo la Organización Mundial de la Salud, uy sí, existen problemas genéticos que están afectando las defensas. Vamos a llamar a eso inmunodeficiencias primarias porque los pacientes se infectan. Listo. Y empezaron a describir diferentes tipos de infecciones asociadas a esos aparentes problemas genéticos, pero no fue sino hasta 1972 cuando finalmente una doctora pediatra, ¿cierto?, describió por primera vez un error innato del metabolismo que se llama deficiencia de adenosina de desaminasa o de desaminasa de adenosina. Listo, deficiencia de ADA. ¿Es un error innato del metabolismo? Sí, porque esto básicamente es una molécula que es muy importante, esta enzima es muy importante para el reciclaje de los nucleótidos. Vea que están nucleótidos, ¿cierto? Están viendo todos, y ácidos nucleicos, y vea que es que las células no se la pasan derrochando. Si una célula necesita trillones de nucleótidos para dividirse, pues uno dirá, no, pues quería ver, es que yo no puedo estar pues haciendo nucleótidos todo el día cada vez que la célula se quiera dividir, y los linfocitos y las células del sistema inmune les encanta dividirse porque es parte de su fisiología, así como lo es la piel y las mucosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay que inventar así un sistema de reciclaje, y este es ese sistema de reciclaje, en donde esta enzima toma estos componentes adenosina y desoxiadenosina, que es la primera fase del metabolismo de los nucleótidos, y los convierte en estos otros componentes y los manda como esta hipoxantina a una vía que se llama la vía de salvamento de las purinas. Y si esta enzima no está, entonces el paciente no puede producir todo este ciclo y se queda con esto acá trancado, y esto mata células que se están dividiendo. ¿Cuáles? Los linfocitos, principalmente. ¿Por qué? Porque en los niños los linfocitos se están dividiendo en cantidades industriales. ¿Y eso es por qué? Porque el niño nace y empieza a montar cantidades de respuestas inmunes contra un montón de microorganismos, y en eso está implicado la división celular, en crear millones de células para combatir esas infecciones y para tolerizar muchas moléculas que posteriormente vamos a llamar alimentos y que no nos causen problemas. Entonces ahí tenemos un problema genético
que afecta el metabolismo o digamos el reciclaje de los nucleótidos está causando una inmunodeficiencia severa. ¿Por qué? Porque esta adenosina y esta desoxiadenosina, cuando se acumulan y no son eliminados por esta enzima, el paciente los acumula y le mata todos los linfocitos. Entonces el paciente nace muy lindo porque tiene sangre materna, que tiene la enzima, y 8 días después o 20 días después, si mucho, ¡pum!, hace una infección severa y termina en la UCI. Hay que empezar a buscar. Estos pacientes son la forma de linfopenia más severa de todas. Y no más, en 1987 ya se pudo definir el gen que codificaba para esta enzima. Es que miren la cantidad de linfocitos que tiene un niño de estos. Esto es de un paciente nuestro, en donde normalmente usted debe tener entre 1800 y 18.000, y este paciente tiene 120 por microlitro. Eso no es nada. Y ese paciente está expuesto y puede morir fácilmente. Entonces, a partir de 1987 se empezaron a describir los defectos genéticos, es decir, el gen que estaba causando cada una de las enfermedades. ¿Okay? En 1993 se describió el gen que causaba esa agamaglobulinemia, no en ese niño, en otro niño obviamente, pero que causaba esa agamaglobulinemia que vimos ahorita, que la llamamos agamaglobulinemia ligada al X. ¿Por qué? Porque el gen que codifica para esa proteína es una quinasa, es decir, es una enzima y está en el cromosoma X. El gen está en el cromosoma X, o sea que la heredan los chicos y manifiestan la enfermedad, mientras que las niñas, ¿cierto?, serán portadoras. Obviamente no habrá portadoras y obviamente no habrá niños enfermos, pero la proporción de portadores en una enfermedad como esta, ¿cierto?, puede ser muy importante. Cada embarazo es distinto, ¿listo? Y en cada embarazo existe el riesgo de que un niño nazca enfermo o no nazca enfermo. Bueno, entonces, ¿qué más pasó? Por allá en los años 90, había gente que se había dado cuenta que de alguna manera esas infecciones por bacterias que llamamos micobacterias aparecían en unos individuos de la familia y en otros no. Y dijeron, uy, esto también puede ser genético. Y se pusieron a estudiar y lograron disecar en unos pacientes, como lo ven acá, a través de unas técnicas, que resulta que el problema era causado por un defecto genético en un receptor que tal vez todos hemos oído, el receptor de interferón gamma. Sí hemos oído hablar del interferón gamma, ¿cierto? Sabemos para qué sirve el interferón gamma, ¿o no? Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿y para qué sirve el interferón gamma? ¿Por qué lo producimos nosotros? ¿Para controlar qué tipo de infecciones? Como para producir un estado antivírico, si no me equivoco. ¿Un estado antivírico? No. El interferón gamma es la única molécula de una familia de interferones que se llaman interferones tipo 1, 2 y 3. ¿Listo? Los interferones tipo 1 son los que generan el estado antiviral. ¿Listo? Esos son interferón alfa, interferón beta, interferón lambda, son como 12 o 13 interferones, ¿cierto? Y el tipo 2, interferón tipo 2, es este, que se llama interferón gamma. Es la única molécula. Y realmente hay dos funciones muy importantes de este interferón gamma. La primera es que aumenta la expresión de moléculas de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno. Entonces es muy bueno para ayudar a la presentación antigénica. Y el otro es el control de estas infecciones, las micobacterias, ¿cierto? Esa citoquina y el eje que activa al sistema inmune a través de esta citoquina es el responsable del control de las infecciones micobacterianas. Entonces, en ese momento se dieron cuenta de que las micobacterias también podían aparecer, llámese tuberculosis, BCG diseminada, o infecciones por micobacterias atípicas, que no son la tuberculosis, sino otro tipo. Se dieron cuenta de que eso también se estaba heredando, esa susceptibilidad a desarrollar esta infección se estaba heredando. Y por eso llamaron esto susceptibilidad genética a infecciones micobacterianas. Y eso define un grupo de enfermedades grandes, enfermedades genéticas grandes, en la que los pacientes por este tipo de problemas genéticos en la vida del interferón gamma o de las moléculas, ¿cierto?, o de las células que responden al interferón gamma o las que lo producen, terminan causándole a los pacientes infecciones por micobacterias. Entonces, miren cómo el hecho de lo que estamos pensando nosotros en el tipo de infecciones nos está orientando hacia dónde era. Oiga, sin anticuerpos ese niño estaba haciendo infecciones,
básicamente por virus y por bacterias. Y la otra niñita con la que empezamos había hecho infecciones por hongos, ¿cierto? Y no tenía inmunoglobulina, ya me había hecho infecciones otitis, que probablemente esas infecciones son bacterianas. Entonces estos eran virus y bacterias. Y estos pacienticos preferencialmente han sido infecciones es por estas micobacterias. Entonces, claro, para que usted sepa y no se le olvide nunca, la infección le está contando cuál parte del sistema inmunológico es fundamental para su control y dónde podría estar el problema. No es que yo cada vez que me da una gripe me voy a poner a pensar, uy, sí, pero ¿por qué no? Ah, sí, estoy generando un estado antiviral. ¿Con qué? Con interferones tipo 1. Listo. Entonces, el interferón gamma es muy importante para estas infecciones, ayuda a la expresión de las moléculas de histocompatibilidad y es también, obviamente, muy importante para la diferenciación de las células presentadoras de antígeno y para la formación de las células TH1, que es lo que conocemos por ahí, pero esto es fundamental para el control de estas enfermedades. Entonces, cada vez que uno ve a un niño con una infección, una tuberculosis muy severa, diseminada a los ganglios, al hígado, a todas partes, porque típicamente la tuberculosis da en pulmones, entonces ahí es cuando uno empieza a sospechar que hay un problema. Nosotros el año pasado, tal vez nos oyeron, publicamos un artículo en la revista Nature, donde encontramos unos adultos que tienen un problema en una molécula que es muy importante también para el control de la micobacteria, pero a nivel pulmonar, que se llama el TNF o factor de necrosis tumoral. Esos pacientes que encontramos eran adultos que hacían infecciones tuberculosas recurrentes de los pulmones y que era, ¿por qué? Por ese TNF. Entonces, TNF e interferón gamma son vitales para el control de la tuberculosis también. ¿Listo? Entonces, mire que disecando el problema genético en estos pacientes, logramos identificar cuáles son los componentes fundamentales para el control de una infección. Y esa es una manera muy diferente de hacer lo que mucha otra gente hace, que es estudiar a la gente que se infectó, ¿cierto? Pero que no tiene aparentemente ningún problema genético para tratar de identificar los componentes básicos. Aquí nosotros llevamos la ventaja y es que el paciente le falta algo en su genoma, ¿cierto? Y que ese algo lo está predisponiendo a infecciones. ¿Listo? Después empezamos a estudiar los adultos. Aquí tenemos nosotros en el 2006, publicamos en el New England Journal of Medicine, unos pacientes que no tenían anticuerpos y todos eran adultos, 3 hermanos, ¿cierto? Una enfermedad que tampoco había sido descrita en la literatura. Entonces, así pudimos empezar a identificar varios defectos genéticos para contribuir a todo este proceso que se hace a nivel global en todos esos centros, tratando de establecer dónde está el problema genético de las personas. ¿Listo? Y ese último que yo les conté que hacía esa peritonitis paroxística resultó ser un gen muy importante para el control de la respuesta inflamatoria. Es una enfermedad que empezó diagnosticándose en la zona del Mediterráneo y que causaba una fiebre recurrente con complicaciones posteriores, y a esa enfermedad la llamaron fiebre mediterránea familiar, que nosotros creemos que aquí nunca existía y ya se han visto pacientes acá. O sea, a veces a las enfermedades les ponen el nombre que no es, pues porque las identificaron en alguna parte y por la característica general que era la fiebre recurrente. Hoy en día esas enfermedades se conocen como enfermedades autoinflamatorias. ¿Listo? O sea, no se controla la inflamación. Y para que ustedes vean lo chévere que es el trabajo que hacemos acá y lo importante que resulta ser para los pacientes, esta es otra inmunodeficiencia que también describimos nosotros, en la cual participó un compañero de ustedes, que ahora ya se graduó y está terminando el rural, Alejandro Gallón, y Alejandro estuvo trabajando con este pediatra en Alemania, en una pasantía que le patrocinamos nosotros y el gobierno alemán para que fuera a estudiar estos pacientes, identificando un defecto genético en esta molécula que en los pacientes que no tienen esa molécula les causa una susceptibilidad muy elevada a un virus que se llama Epstein-Barr, que es bastante malo el virus porque además a las personas que tienen el sistema inmune alterado les puede causar tumores y es lo que típicamente llega causándole a los pacientes, como lo vemos acá. Entonces, este es otro de esos defectos genéticos que también pudimos caracterizar nosotros y en los que han participado compañeros de ustedes. ¿Listo? Así que, pues yo los invito para que vengan y conozcan la SIU y vean que pueden hacer cosas bacanas aquí también con el trabajo que nosotros hacemos. Bueno, entonces, tenemos un sistema inmune en el que nos han venido enseñando que lo fundamental de ese sistema inmune es el control de las infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Control y eliminación de las infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Eso sí, para eso sirve el sistema inmune. Pero, pues también para reconocer lo propio
Y no Exacto. atacarlo. Exacto. Entonces, cambiémosle un poquito el verbo de reconocer. No, es de distinguir lo propio de lo extraño, ¿cierto? Y eso es porque es que para mí es muy importante eso. Fíjense, verá que por un lado ya tenemos claro, pacientes con problemas genéticos pueden hacer infecciones. ¿Cómo serían las características de esas infecciones? Ahí ya vimos unos ejemplos, ahorita los acabamos de redondear. Pero por otro lado, hay enfermedades del sistema inmune que tal vez ustedes ya vieron con otros profesores. Un ejemplo de otras enfermedades inmunológicas que no sean infecciones. ¿Alguien me da un ejemplo? El lupus El lupus. ¿Y qué es el lupus? ¿Qué enfermedad es? es una enfermedad autoinmune Exacto. inflamatoria. Exacto. Entonces, cuando yo digo autoinmune es porque mi sistema inmune me está atacando. ¿Sí o no? Sí. Y desarrollo autoanticuerpos. Estos anticuerpos son los que, autoanticuerpos son los que me están causando toda clase de problemas, ¿cierto? Y me pueden llevar a un lupus, a una artritis reumatoidea, a una dermatomiositis, a una enfermedad inflamatoria en el sistema nervioso central, a una enfermedad degenerativa, a un daño renal, a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, pero eso no es susceptibilidad a las infecciones. Entonces, la autoinmunidad no es realmente una función del sistema inmune, es una complicación de la regulación inmunológica. Porque si yo monto una respuesta inmune y exagero la respuesta inmune y termino produciendo autoanticuerpos que dañan a la persona, entonces lo que estoy es provocando un problema de regulación inmunológica. Porque el otro de allí es porque falta la célula, falta la molécula, falta no sé qué, y eso está causando que yo haga infecciones porque es lo que naturalmente el sistema inmune hace. Pero este fenómeno de la inmunidad adaptativa exclusivamente, ¿cierto? No es una función, es la consecuencia de tener inmunidad adaptativa. ¿Cómo así, José? Sí, señor. Porque resulta que cuando nosotros tenemos un sistema inmune innato y una serie de receptores que son unos poquitos, los TOL, que se acuerda todo el mundo de ellos, y otros receptores que reconocen patrones moleculares asociados a patógenos, pues nos damos cuenta de que esos verdaderamente son los receptores que reconocen cosas que no tienen sino los microorganismos. Yo no tengo LPS, yo no tengo flagelina, yo no tengo ARN de cadena doble, cosas que no tengo yo. Eso, el sistema inmune innato es el especialista en eso. Y de hecho, los sistemas inmunes más precarios que existen en la naturaleza son de organismos que tienen células que se parecen a los fagocitos y que literalmente se comen a todo lo que los trata de infectar. Ese es el sistema inmune más elemental. Cuando vamos avanzando en especie, nos vamos encontrando otras células de la inmunidad innata, como las células dendríticas, mastocitos, otras células y otros componentes humorales de la inmunidad innata que nos ayudan a combatir las infecciones. Pero solo hasta que aparece la inmunidad adaptativa, yo puedo desarrollar una cosa que se llama memoria inmunológica. Y para no darle muchas explicaciones a eso, es lo que nos tiene aquí sentados. Nosotros seguimos combatiendo infecciones, pero no a la velocidad y a la rapidez y a la efectividad que lo hacíamos cuando estábamos más jóvenes. Entonces, cuando estamos jóvenes, estamos acumulando células que han reconocido microorganismos a través de los años y ese componente se vuelve tan importante que llega a ser en adultos casi el 40% de las células de los linfocitos que le circulan a usted en la sangre. ¿Y cuando usted nació, cuánto tenía de memoria? Nada. O sea, la memoria la desarrollo por la experiencia con los encuentros con los antígenos. Pero entonces hay un problema con la inmunidad adaptativa. Esos receptores que tienen esos linfocitos B y esos linfocitos T, ¿cierto? Están formados en la médula ósea y en el timo, o sea, se originan allá por un proceso que se llama recombinación somática. Pero es que hay un problema, el sistema inmune, para que les quede claro a todos, su sistema inmune, cuando usted estaba por allá en el vientre de la mamá, él no tenía instrucciones de qué tenía que producir para qué infecciones. ¿Me entienden el contexto? O sea, yo voy a tener un hijo y no puedo decirle al sistema inmune de mi bebé, ¿cierto? Oigan, es que aquí vivimos en el Bajo Cauca, que aquí da mucha malaria, entonces, pues mira, no, pues estoy siendo un poco pues banal en la explicación, pero lo que les estoy tratando de explicar es que su sistema inmune adaptativo no produce células solo para que reconozcan cosas extrañas. Ahí no hay ninguna diferencia. Lo único que le dicen a estas células en la médula ósea y en el timo es
produzca células que tengan receptores que reconozcan alguna cosa. Se puede, claro, ahí están los componentes en su genoma. Haga un receptor, es como que a todos nos digan, nos entreguen, digan, hagan un carro, ¿cierto? Armen un carro con estas cosas que hay aquí, usted coja llantas y todo, el uno arma un carro con 3 llantas, el otro con 4, todo. Habrán algunos carros que quedaron hermosos, perfectos y van a funcionar. Hay otros que no van a funcionar y los desechamos. Pero hay otros que sí funcionan, pero para pisar gente. No, eso no me sirven a mí. Entonces yo lo que necesito son los linfocitos que reconozcan lo extraño, pero no lo propio, porque entonces me van a matar. El problema es que su sistema inmune sí los hace. Y más adelante, por allá al final, dice, venga, a ver, pásense, aquí están todas las moléculas de José, porque son las únicas moléculas que mi sistema inmune puede ver en esos momentos, y las que sigue viendo, ¿cierto? Mi sistema inmune que están haciendo. Entonces, aquí están todas las moléculas de José en esta tablero, vea. A ver qué reconoce y qué no reconoce. Vea, yo reconozco eso. Muy fuerte, sí. Bueno, entonces usted no puede salir a la periferia. Eso es lo que se llama la autorreactividad potencial que generamos nosotros en la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad adaptativa, el desarrollo y la adquisición de inmunidad adaptativa trae como consecuencia un aumento de la autorreactividad potencial, es decir, de la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. ¿Sí ven? Entonces, no es una función, es una consecuencia de tener inmunidad adaptativa. Entonces, los perros tienen enfermedades autoinmunes. Sí, señor. Las llamas tienen enfermedades autoinmunes. Todo animal que haya en la tierra con inmunidad adaptativa tiene el potencial de desarrollar una enfermedad autoinmune, porque así es como funciona la inmunidad adaptativa. Entonces, esa consecuencia la vivo yo todos los días, porque mi sistema inmune nunca es capaz de filtrar toda la autorreactividad potencial, y las células autorreactivas van para la sangre. Otra cosa es que se monte una respuesta autoinmune porque esa célula reconoció algo y empezó a formar autoanticuerpos, a crear autoanticuerpos en el caso de los linfocitos B. Pero no nos va a pasar a muchos, porque si no todos tendríamos enfermedades autoinmunes. O sea que eso funciona tan bien que al final de la vida podríamos decir que la probabilidad de que alguien desarrolle una enfermedad autoinmune ya a los 60 años iría, por ejemplo, en 3 o 5% de la población. Es un montón, pero no van a ser 50% de la gente, porque eso funciona muy bien para eliminar lo que nos puede dañar y dejar solo lo que puede ser funcional para nosotros. Entonces, esa autoinmunidad se llama desregulación inmunológica. Entonces, ahí sí nos vamos a dar cuenta de algo muy particular. Una cosa son las infecciones, ¿cierto? Y que yo desarrolle infecciones porque tengo un problema genético. Y otro es que yo desarrolle un problema de regulación inmunológica como una enfermedad autoinmune por también un problema genético. Es que puede haber lupus neonatal. Pues hay diabetes de origen autoinmune neonatal y un niño puede nacer con una enfermedad autoinmune neonatal. No necesariamente tiene que ser un lupus, pero ustedes se van a dar cuenta, incluso hay muy bonitos estudios en el New England Journal of Medicine, habían la foto de un niño que nació con lupus. ¿Y por qué nació con lupus? Fue porque la mamá tenía lupus y estaba mal controlada y los autoanticuerpos se le pasaron al bebé y el bebé empezó a desarrollar manifestaciones de lupus, un lupus neonatal, pero era secundario. En este caso estamos hablando de enfermedades genéticas en las que el niño nace y puede empezar a manifestar este tipo de enfermedades. Entonces, claro, hay que tener presente una cosa muy importante, ¿cierto? Y es que cuando estamos hablando de niños, es muy probable que todos estos problemas graves que estamos viendo de infecciones, de autoinmunidad, de autoinflamación, de linfoproliferación descontrolada y muchas otras cosas, resulten de problemas genéticos. Entonces ya los reumatólogos, los hematólogos, los inmunólogos, los alergólogos, cuando ven estos problemas, cuando vemos estos problemas, empezamos a pensar que puede haber un problema genético. Y cada vez que ustedes vayan al hospital van a oírlo más. Entonces, inmunidad en susceptibilidad a las infecciones de origen genético o adquirido es una inmunodeficiencia. ¿Listo? Pero tengamos en cuenta algo. Las células mías tienen que funcionar con las células que no son inmunes para trabajar bien. Entonces, a veces el problema puede estar en el endotelio y las células que necesitan salir al sitio de la infección no lo hacen. Entonces, el paciente se está infectando porque las células no pueden pasar por el endotelio y cosas de ese tipo. Entonces, y además, no se les olvide que este famoso inflamosoma y todas esas cosas que les mostraron a ustedes existen todas las células. Eso es lo que se llama la inmunidad intrínseca. Y uno podría tener un problema en la inmunidad intrínseca y no tener problema ni de anticuerpos ni de linfocitos T, sino que básicamente el problema proviene de este sistema inmune intrínseco. Y más aún, cuando yo no puedo controlar adecuadamente esa autorreactividad potencial, entonces puedo desarrollar una enfermedad autoinmune.
u otro tipo de problema de regulación inmunológica. Entonces, cuando estemos hablando de estas enfermedades, ya no podemos hablar de inmunodeficiencias. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes con problemas genéticos del sistema inmune tienen infecciones solamente. Porque estos problemas genéticos, más o menos, para que ustedes vean, más o menos el 15% o casi el 20% de los genes del genoma humano están dedicados a la respuesta inmune. Entonces, quiere decir que muchos de estos defectos genéticos van a afectar en forma diferente el desarrollo y el funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Listo? Entonces puede ser que no tenga células o que sí las tenga pero que no se diferencian, o que sí se diferencian pero que no forman memoria inmunológica, o que están causando problemas de tolerar lo propio y me van a generar un problema de regulación inmune, o que la homeostasis, que es que yo hago yo hago leucocitosis. El ejemplo más sencillo, yo hago fiebre y la fiebre desaparece. ¿Por qué desaparece? No es porque yo deje de hacer fiebre, sino porque se regula la producción de la fiebre. Yo produzco interleuquina 1, eso me sube la fiebre, y después produzco una molécula que se parece al receptor, que no funciona, que agarra a todos esos componentes, digamos, de la interleuquina 1, que agarra la interleuquina 1 y la saca de la circulación para que se reduzca la fiebre. Entonces el sistema inmune no solo funciona activando, sino también regulándose. Y los problemas de regulación inmunológica se van a ver aquí. En pérdida de la tolerancia, o sea, desarrollo de enfermedades autoinmunes o problemas de homeostasis, de regulación inmunológica. Y todo eso es causado por genes, por mutaciones o variantes genéticas deleterias, como les decimos hoy en día, que me van a causar diferentes tipos de problemas genéticos. No es lo mismo que una proteína deje de funcionar a que la proteína no exista. Cuando la proteína deja de funcionar puede estar interfiriendo con algo, pero si la proteína no existe, no hay quien interfiera, así la función no se dé. Entonces, hay muchas formas que no las puedo explicar hoy día, y que con mucho gusto, para quien quiera leerlo, me dice, en el libro mismo de Inmunología de Rojas, o en el libro de Inmunología, una ciencia activa del doctor Pablo, la doctora María Teresa, también explicamos eso ahí, para que ustedes entiendan los diferentes tipos de problemas genéticos que causan diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Aquí les traigo un ejemplo. Esta proteína, no sé si la han oído hablar, es un factor de transcripción que traduce las señales de los interferones tipo 1, del que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Entonces, cuando estos pacientes tienen una mutación que aumenta la función de la proteína STAT, vea, causa autoinmunidad y les causa candidiasis crónica. Pero cuando la proteína está dañada y no produce nada, los pacientes desarrollan infecciones por virus y por micobacterias. Infecciones que pueden ser potencialmente fatales. Entonces, mire que un mismo gen, dependiendo del daño genético, puede manifestar dos fenotipos clínicos e inmunológicos completamente distintos. Entonces, no solo tenemos el 20% del genoma humano en genes del sistema inmune, sino que los defectos genéticos en muchos de esos genes se pueden manifestar en dos pacientes de manera completamente opuesta, dependiendo del mecanismo del daño genético. Listo. Y así es como podemos llegar a este resumencito. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas de los pacientes? Entonces, digamos que en un extremo, en la mitad estamos todos los que somos relativamente sanos, y resulta que hacia la izquierda tenemos los pacientes que tienen problemas genéticos que pueden variar en penetrancia, es decir, pueden ser leves, moderados o severos, y que pueden causar una gran infecciones que pueden ser potencialmente fatales. Incluso no tienen que ser varios episodios, sino que puede ser uno solo. Simplemente la gente no pensó que eso era algo genético y se van para su casa los papás tristes porque el niño se falleció, pero no se dieron cuenta de que tras de eso había un problema genético. Y miren el otro extremo, exceso de respuesta inmune. Ese exceso de respuesta inmune se manifiesta de muchas maneras. Ustedes ya conocen acá autoinmunidad, pero hay otros que no conocíamos o no pensábamos que eran así. Las alergias es un problema de exceso de respuesta inmune contra moléculas que típicamente no causan respuesta inmune en mucha gente, pero que en los predispuestos genéticamente pueden causar alergia. Y esa predisposición puede ser tan severa que el paciente puede nacer con alergias y desarrollar una anafilaxis, que es un shock producido por esta respuesta exagerada del sistema inmune que lo puede matar. Entonces, ahí ven ustedes los extremos. Y muchos pacientes estarán en este contexto de tener infecciones y de las dos cosas. O sea, esto no es mutuamente excluyente, pero es la única forma que he encontrado. Pero hay una manera más bonita de coger una cohorte de estos individuos y mirar a ver qué manifestaciones tienen. Véanla acá. Entonces, estos pacientes
tienen solo infecciones. Estos solo tienen problemas de regulación inmunológica. Pero si usted los junta, los síntomas y las manifestaciones clínicas, se va a dar cuenta de que hay pacientes que tienen las dos cosas. Es más, aquí están las neoplasias. Entonces hay pacientes que hacen infección, desregulación inmunológica y neoplasias. Hay pacientes que solo se manifiestan con neoplasias. Hay pacientes que tienen cáncer y disregulación inmune, y además hay muchos pacientes que tienen otro tipo de síndromes que los afectan. Entonces, mire que esto es una constelación de manifestaciones clínicas y por eso yo lo trato de explicar así. En un extremo está la susceptibilidad a las infecciones, en el otro extremo está la disregulación inmunológica y en el medio hay un montón de combinaciones de estas que a veces hacen difícil identificar a los pacientes. Una pregunta que se puede hacer uno con sus pacientes. Bueno, y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente de estos se manifieste como infección? Mire que es más común. Lo azul representa que casi el 60%, el 70% de pacientes con estos problemas genéticos empiezan con una infección. Pero hay un 10% que solo empiezan con un problema de disregulación inmune, una autoinmunidad, una autoinflamación o algo así. Y hay unos que presentan combinaciones de eso y con otras combinaciones de cosas como por ejemplo manifestaciones sindrómicas o neoplasias. Listo. Entonces, ya no podemos llamarlas más inmunodeficiencias primarias porque todos los pacientes que tienen estos problemas genéticos no todos están haciendo infecciones, sino que muchos están haciendo problemas de regulación inmunológica. Y ahora que ustedes llegan a la clínica en los próximos años, próximos 2 o 3 años, van a ver a los reumatólogos ya hablando de esto, que antes no hablaban de esto. Antes hablaban de enfermedades reumatológicas, ahorita hablan de errores innatos de la inmunidad si en el paciente la enfermedad autoinmune se la causa un defecto genético. Entonces, vamos avanzando en ese proceso poco a poco. Yo ya no estoy en este comité, pero en este comité clasificamos todas esas enfermedades para poder tener una visión más clara y ayudarle a ustedes y a los investigadores a que identifiquen los pacientes adecuadamente para que hagamos el tratamiento más beneficioso para ellos. En el libro de Rojas también y en el libro de Inmunología, una ciencia interactiva, y en el libro de Abbas aparecen estas clasificaciones. Ahí ven ustedes los diferentes problemas que hay que se definen o se clasifican de acuerdo a las manifestaciones clínicas y al problema inmunológico, si es de la inmunidad innata, si es de la inmunidad adaptativa, si es un problema de regulación inmunológica, si es un defecto en la médula ósea y no se producen células adecuadamente, y eso hace que el paciente también se infecte. Entonces hay algunos que no cuadran dentro de todo, sino a un lado y al otro, como los puse en esa gráfica, y los tienen ustedes ahí bien representaditos en una gráfica muy chévere que tiene el libro de Inmunología de Rojas. Ahí están, en la misma tabla, lo que estamos viendo ahí, problemas de complemento de linfocitos T, de linfocitos B, combinados de linfocitos T y B, problemas de las células que regulan la respuesta inmune, problemas de células y componentes de la inflamación. Ahí los tienen entonces. Y miren, son muchos. Y esto es otra clasificación que nosotros también publicamos, que son tablitas que nos ayudan a nosotros, a los inmunólogos y a los que les gusta este cuento, a identificar mediante algunas manifestaciones clínicas e inmunológicas, pues rápidamente dónde está el problema genético. Pero esto cada vez es más complejo y eso pues dificulta muchas veces estudiar a los pacientes, pero para eso estamos, ¿cierto? Para eso estamos, para que ustedes nos digan, doctor, venga, que aquí yo creo que hay un problema inmunológico. ¿Listo? Bueno, el diagnóstico. Lo más sencillo es pensar en lo que es más común, y lo más común son las infecciones. Entonces hay unos amigos nuestros de Estados Unidos que crearon esta fundación hace muchos años y sacaron esto que está en español también, pues qué pena que les puse aquí uno en inglés, que este es para adultos, pero aquí están los niños. Entonces les dan una idea más o menos de cuándo pensar que algo no funciona bien. Y es, primero, la recurrencia de las infecciones. Y esa recurrencia de las infecciones pueden ser en los oídos y en general el tracto respiratorio, también incluso a nivel gastrointestinal. Y a veces también es que el antibiótico no está produciendo un buen efecto, o que el niño se está infectando y además no está creciendo bien, o que le están dando abscesos en la piel y otras manifestaciones raras, ¿cierto? Que aparecen aftas persistentes, que la necesidad de antibióticos intravenosos se vuelve la norma en el manejo de ese niño, excepto pues porque nosotros casi siempre estamos tomando los documentos por vía oral, infecciones profundas como una sepsis y antecedentes familiares. Entonces ahí se da cuenta uno,
Yo por eso me encanta estar con ustedes en la clase porque les pregunto a todos, oiga, ¿quién de ustedes ha estado hospitalizado por alguna neumonía alguna vez? O por una infección severa, por una meningitis o por alguna osteomielitis, que es una infección de los huesos, una meningitis que es la meningitis, pues yo diría que casi nadie, ¿cierto? Entonces, esto no es muy común. ¿Dónde voy a ver yo esto? Típicamente lo voy a ver en el hospital porque en la consulta puede que el niño le llegue o el adulto le llegue, pero no es lo más común, ¿cierto? En el hospital sí lo vamos a ver más. Y lo que tenemos es que abrir el ojo para darnos cuenta cuando algo como esto puede representar un problema genético. Listo. Estas son causas de inmunodeficiencia secundaria. Ay, es que existe la primaria, claro, ya lo vimos, pero ya las primarias no las llamamos inmunodeficiencias primarias, sino errores innatos de la inmunidad. En cambio, cuando un paciente está haciendo infecciones por algún otro problema que no es congénito, entonces aquí sí decimos inmunodeficiencias secundarias. Y José, porque si usted está inmunosuprimiendo al paciente activamente mediante medicamentos o algún procedimiento, el paciente va a entrar en un riesgo alto de infecciones y que no pase lo que le ha pasado a algunos, que, ay, se me murió el paciente porque se infectó, ¿cierto? Pero doctor, es que usted le estaba poniendo inmunomodulación y debió haber evaluado primero el sistema inmune antes de tocar al sistema inmune con esos medicamentos. Si usted hubiera notado algún problema antes de empezar la intervención terapéutica, se hubiera dado cuenta de que el paciente tenía un problema y que lo podía corregir. Entonces, para que se den cuenta de que todas estas cosas, medicamentos, en neoplasias o cáncer, trasplante mismo produce inmunodeficiencia temporal. La pérdida de proteínas se puede llevar los anticuerpos que yo tengo en la sangre y eso va desde la diarrea hasta los problemas renales y las quemaduras, problemas de la circulación linfática y procedimientos. La diálisis peritoneal baja los anticuerpos, gracias a Dios no tiene un efecto tan severo, pero el VIH sí, la desnutrición también. Listo, entonces hay muchas causas que pueden afectar nuestro sistema inmune y estamos pasando derecho como médicos porque no nos estamos dando cuenta. Bueno, yo sí soy inmunólogo, pero muchos médicos no se están dando cuenta de que el paciente se les está infectando por una causa secundaria que está afectando sus defensas o su sistema inmune. ¿Qué hacemos nosotros en la clínica? El día que vengan acá, si les toca venir, se van a dar cuenta que lo que hacemos es lo que hacen todos los médicos, preguntar qué le duele, dónde le duele, cuándo se infectó, qué ha tomado. Es lo mismo que hace todo el mundo. Simplemente para evaluar el sistema inmunológico, lo único que nosotros podemos mirar directamente, el único órgano que podemos mirar en niños directamente con una linterna y un bajalenguas es ¿cuál? El único órgano inmunológico. Las amígdalas. Las amígdalas. De resto, todo es indirecto. Entonces, ¿cuáles son los signos indirectos de un problema inmunológico? Infecciones, eczema, alergias y un montón de cosas. Entonces, hacemos el mismo examen que hace todo el mundo. El día que ustedes lo hagan, van a acordarse de mí cuando les diga, ahí en cada parte que ustedes están tocando del cuerpo de ese paciente, ahí hay sistema inmune. Y eso es lo que hace que las enfermedades del sistema inmunológico tengan una presentación tan heterogénea y afecten tantos órganos. Porque como lo digo yo siempre en mis conferencias en otras partes, es que el sistema inmune es como Dios, está en todas partes. Entonces en todas partes tiene el potencial de aliviarlo o de causarle problemas. Listo. La historia familiar, ya la vimos, puede ser determinante. Nosotros hemos encontrado casos de la misma enfermedad genética por zonas específicas, especialmente en Antioquia, en los Santanderes, en la región del Cauca y en la región de Cundinamarca y Boyacá, porque son zonas relativamente aisladas. Y ahí cuando ya tenemos la sospecha diagnóstica, lo que tenemos que tratar de filtrar es qué podría ser genético y qué no. Listo. Eso me lo va a decir la historia misma del paciente y su historia familiar. Y cuando ya llegue la hora de hacer el análisis inmunológico, empiezo por las manifestaciones clínicas. ¿Listo? Este es un niño que nos trajeron con un absceso que le botaba y le botaba pus. Cuando lo cultivamos, era una micobacteria. El niño tenía un problema
que no podía producir interferón gamma y se estaba infectando con la vacuna que se le puso de recién nacido. ¿Qué tan frecuentemente es como para no dejar que los pacientes se vacunen? Eso es extremadamente raro, gracias a Dios. Así que vale la pena, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, hay que seguir aplicando la vacuna. Pero ¿por qué no preguntarle a la familia, oiga, algún niño en la familia se ha muerto de una vacunación o ha tenido algún problema con una vacuna o le dio un evento adverso? No, bueno, es lo mejor que yo puedo hacer y mirar que el niño se vea bien, ¿cierto? Porque si el niño se ve desnutridito y ha estado con fiebre y no, espere a ver, primero miremos qué está pasando. Mire las verrugas, todo el mundo ha pasado por alguna verruga en su vida, pero no por estas verrugas. Esto siempre es signo de un problema inmunológico y típicamente genético. Este es el esófago de un niño sano, que lo estamos viendo acá, mirado con un endoscopio, y este es el esófago de un niño con un hongo en el esófago. Todo lo que ustedes ven blanco aquí son hongos. Eso no es normal. Listo. Esta es una niña que desafortunadamente falleció en el hospital, pero que llegó, ¿cierto?, con mucha fiebre y se le había caído todo el pelito y venía haciendo unos brotes cutáneos muy severos, y cuando la pusimos control, mire el tamaño de este ganglio en la axila, gigantesco. Lo biopsiamos, tenía micobacteria. La niña murió de una falla multisistémica. Y este es otro niño que nos mandaron desde el Huila, que lo mandaron a Barranquilla, que porque allá había un inmunólogo, y en Barranquilla se encartaron con el niño, lo mandaron para Medellín. Esto pasó hace muchos años. El niño llegó con este hueco negro que ustedes ven aquí, era un pedazo de pulmón, que debía ser más o menos como la parte grisecita. Todos estos puntos blancos eran la diseminación de una infección por todas partes, y el pulmón básicamente se colapsó, se llenó de materia y se autolicuó, creando una cavidad dentro del pulmón del niño, ¿cierto? Eso se llama una neumonía cavitaria, y eso es terrible. Esa infección se riega por todas partes, como en el caso del niño. No pudimos detenerla y el chico falleció. Gracias a Dios, solo les estoy mostrando esto a ustedes con fines de que recuerden esto, porque es más fácil acordarse de cosas que lo impresionan a uno un poco que mostrar la cantidad de fotos de niños que hemos aliviado, pero sí lo tenemos también. Listo. ¿Qué podemos hacer en el laboratorio? Siempre había algo en el laboratorio que nos pueda ayudar, directa o indirectamente. Ya lo dijimos desde el principio, un hemoleucograma. Podemos medir cosas, reactantes de fase aguda en la sangre, la PCR y otras proteínas que ya les voy a mostrar. Sí, cuéntenme. Profe, entonces, pues digamos, si yo hice la pregunta de que si algún niño en la familia ha muerto, ¿cierto?, tiene algún evento adverso por la vacunación, Ajá. ¿cuánto tiempo es prudente como estar revisando si tiene alguna manifestación o qué indicación darle a la familia? Pues porque igual, supongo que igual a todos se les coloca. ¿Me va a entender? Sí, claro que sí, pero realmente pasa para que haya como esas manifestaciones. Exacto, lo que pasa es que no es fácil cuando llegan al niño a vacunación, porque uno no puede parar una vacunación masiva por estarle preguntando a un montón de cosas a la familia, pero vale la pena, primero, pues mira, que el niño parezca estar bien, ¿cierto? Lo que pasa es que las vacunas típicamente del nacimiento las vas a poner en el hospital, ¿cierto? O las vas a poner en el centro de salud o donde estés, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que uno pues puede llegar a hacer, ¿cierto?, es que muchas veces la mamá o pregunta en la familia, ¿alguien ha fallecido tempranamente de algún problema? ¿Por qué? Porque nosotros nunca lo preguntamos, y es que uno siempre está diciendo, es que no hay tiempo. Pues debería haber tiempo por lo menos para eso. No es lo más efectivo tampoco. ¿Cuál es que es tu nombre? Henry. Henry, no es lo más efectivo tampoco, pero ocurre frecuentemente, por ejemplo, que te das cuenta en el hospital o en la consulta que algo como esto está ocurriendo, entonces estás obligado a empezar a ordenar estos exámenes para empezar, ¿cierto? Si el niño está haciendo infecciones, dígame qué gérmenes le encontraron, que el niño estaba haciendo esas infecciones y le tomaron estos exámenes de sangre, venga, veamos a ver. Entonces, lo que más, digamos, se pega a los médicos es que está haciéndome infecciones todo el tiempo. Y me hace una infección en el oído un día, me hace una infección en el pulmón el otro día, me hace una diarrea el otro día, en diferentes partes. Eso te está diciendo que algo sistémico está ocurriendo. Porque si a mí me dan, yo pues nací y a los 3 meses hice una infección de este oído, a los 6 meses del mismo oído y a los 3 años del mismo oído, algo tengo en ese oído. Yo no voy a pensar que eso es inmunológico, ¿cierto?
sino que yo estoy viendo que el paciente me está haciendo una infección aquí, otra infección allá. A veces lo que ocurre, y esa es la parte más difícil, es que el niño entra por urgencias, muy malito, se fue para la UCI, hizo una sepsis y se murió. Y nadie se dio cuenta. Listo. Entonces, ¿cuál sería mi papel ahí como médico? Señora y señor, venga, hablemos un momentico, ¿cierto? Esta infección no es usual. Vamos a miremos la historia y veamos cuál es el recorrido, porque esto pues sucede mucho en los hospitales. Miremos el recorrido del paciente. Es que le pusieron este antibiótico allá y se lo suspendieron a los 2 días. Este no llegó, el antibiótico tal cosa, que no sabían cuál era el diagnóstico aquí, lo mandaron. Y a veces uno, viendo todo eso, lo único que no pregunta es, oiga, ¿alguien más en la familia ha sufrido de esto? ¿Cierto? Porque lo vimos ahorita en la pandemia, ¿cierto? ¿Por qué mi primo se enfermó y se murió? Y yo, ¿por qué no? Si yo estuve con él. Eso no quiere decir que a mí no me dio COVID, sino que mi sistema inmune fue capaz de responder contra el COVID. En mi primo no, se murió a los 53 años de COVID. Y probablemente tenía un problema genético. ¿Por qué? Porque ya había hecho una miocarditis viral 5 años antes y una vez había tenido un H1N1 y también estuvo en la UCI. Y de pronto apareció COVID, ¡pum!, en 10 días se lo llevó. Un tipo bien, 53 años, probablemente tenía un problema genético. Sino que es que los problemas genéticos no se tienen que expresar siempre en niños nomás. De hecho, la mayoría de los adultos en los cuales hemos encontrado problemas genéticos causados por COVID, que pueden ser potencialmente fatales, suelen ser adolescentes y adultos. A veces vemos niños y a veces no, sobre todo cuando hacen reacciones exageradas. Entonces, ¿qué preguntas puedes hacerle tú a la gente o al niño cuando llegan a vacunarlo? Señora, ¿al niño le han puesto vacunas antes? No, esta es la primera vez. Bueno, señora, ¿cuántos hijos tiene usted? No, yo tengo 4. ¿Cómo les ha ido a todos con las vacunas? No, ninguno ha tenido problemas. ¿Y en su familia? No, todo el mundo ha estado muy bien. Eso me da cierta tranquilidad porque al menos tuve la noción de preguntarle, ¿cierto?, a la mamá o al papá si existía algo por lo cual una de estas vacunas me pueda causar un problema. Y por eso es que nos enseñan el esquema de vacunas, para que sepamos que las vacunas replicativas casi que siempre las estamos produciendo, las estamos poniendo en ciertas fases especiales de la vida. Cuando el niño nace, ponemos la de hepatitis B, a los días ponemos la de rotavirus. Esas son vacunas replicativas. De ahí en adelante, la mayoría de las vacunas que siguen hasta el año son vacunas que se pueden poner sin ningún problema aparente en un niño. Si un niño no tiene sistema inmune, no le funciona bien y usted le pone una vacuna que no es viva, pues la vacuna no le va a producir respuesta inmune y lo deja susceptible, pero al menos no le está causando problemas. Pero cuando llegamos al año ya tenemos que repetir la triple viral, la fiebre amarilla y esas vacunas que pueden también causar problemas. Entonces, yo tengo que estar atento y puedo hacer 3 preguntitas rápidas como para darme una idea general, ¿cierto?, de si algo hay en la familia que pueda estar causando eventos adversos. Porque es que nos ha pasado. Ese niño que yo les mostré con el ganglecito aquí, tenía un hermanito que se murió a los 5 años. ¿Se murió de qué? De una tuberculosis diseminada. Y cuando lo vacunaron, el niño, el hermanito todavía estaba vivo, pero llevaba 3 años luchando contra esa infección. Eso también, vea. Entonces, en términos de vacunas, hay que ser muy precavidos, obviamente, para no asustar a la gente, pero hay que preguntar por eventos adversos, sobre todo si hay otros niños en la familia que han sido vacunados. Listo. Entonces, ese puede ser un buen factor. Y el otro, un buen ojo clínico para mirar que este niño tiene 1 añito, pero parece de 6 meses. Oiga, ¿qué está pasando con el niño? Porque muchas veces me preguntan, ¿le ha dado diarrea en estos días? ¿Ha tenido fiebre? ¿Ha estado hospitalizado por alguna cosa antes? No, señora. Bueno, listo. Listo. Entonces, hay cositas que uno puede preguntar rápidamente para tratar de darse una idea y eso obviamente ustedes con el tiempo lo van a hacer cada vez mejor. Listo. Pero muy buena tu pregunta, muchas gracias. Después de todo esto, ¿quedó bien la respuesta? Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Ya lo que llamamos nosotros de primera línea es lo que tenemos disponible casi que en centros de salud y en hospitales que rápidamente nos ayuda no solamente a identificar el microorganismo, sino a ver cómo está respondiendo el sistema inmune. Y recuerden, todo el mundo pide leucogramas y piden un montón de exámenes y pocas veces se miran retrospectivamente para darse cuenta. Así como usted le toma 5 radiografías al paciente con una neumonía, que no se debe hacer, pero la gente lo hace para ver si la neumonía está mejor y le piden un montón de hemogramas y entonces el hemograma, no, igual, y cuando están viendo el leucograma número 8,
por allá un mes de la hospitalización ya ni siquiera se acuerdan que había en el primer hemoleucograma. Los pacientes pasan en el tiempo y hay que hacer la misma aproximación. Yo tengo que mirarlo siempre en el tiempo, desde el principio hasta cómo va hoy. Ustedes van a desarrollar esa capacidad y es muy importante y vital para que hagan un buen ejercicio clínico. ¿Listo? Y ya al final, después de haber evaluado un montón de cosas, los anticuerpos, los linfocitos y todas esas cosas, ya llegamos a hacer esto. Por ejemplo, perdón, se las puse acá, está en el New England Journal of Medicine en el 2023 y se llama inmunidad innata humoral. Ahí están todos los componentes de lo que llamamos nosotros los componentes de la reacción aguda de la inflamación, entre ellos pues el que más conocemos aquí, que es la PCR, que usamos más, pero mire que son varios, ¿cierto? Y ayudan a interpretar un poco cómo está funcionando la respuesta inflamatoria. ¿Listo? Y en la inmunidad adaptativa, los anticuerpos. Dos cosas importantes sobre los anticuerpos. Son de diversos tipos, ¿cierto? O isotipos. Y varían por la edad, principalmente los primeros 5 años, porque en los niños hay diferencias con respecto a los adultos. Entonces hay que conocerlas y cuando uno esté mirando eso, siempre debe haber valores de referencia como para cualquier examen. ¿Listo? Complemento, rara vez lo piden. Hay problemas del complemento que pueden causar enfermedad autoinmune o pueden causar susceptibilidad a microorganismos o en algunos casos meningitis. Estos defectos aquí de la vida de la formación del complejo de ataque, los defectos genéticos se asocian a meningitis severa, potencialmente fatal. Entonces, cuando aparecen estas meningitis, yo siempre prendo alarmas y estoy atento a lo que me digan los infectólogos cuando empiezan a sospechar que pudo haber habido alguien más en la familia que se haya muerto de meningitis o algo así. Listo. Tenemos una herramienta muy potente que cuando la quieran venir a ver aquí al laboratorio, no es sino que me escriban. Mi correo es jose.franco, le preguntan a Paula, a la doctora Paula, y una técnica muy potente para visualizar las células de muchas maneras y poder mirar la función de ellas en diversos contextos. Hay uno muy común que de pronto han oído hablar, que es la famosa explosión respiratoria de los neutrófilos, es la que lleva a la producción de peróxido de hidrógeno y ácido hipocloroso, que es el cloro que usamos en la casa, lo producen los granulocitos y las células fagocíticas para matar a las bacterias. Tenemos la evaluación genética, aquí hacemos evaluación de exomas y hacemos exomas y miramos la consecuencia del daño genético a nivel funcional para determinar si realmente esa variación que hay en el ADN es la responsable del problema. Bueno, aquí tienen más o menos unas fotos de exomas que los pueden venir a ver también, los muchachos los hacen acá y los evalúan y hacemos mucho más que eso. Esta es la paciente, una de las pacientes que tenemos ahora en el Instituto Nacional de Salud, que está llena de verrugas y tiene un defecto y es que no produce interleuquina 7, entonces tiene muy poquito linfocitos y ahora la vamos a empezar a tratar con la enzima de origen recombinante, listo. Y entonces, pues, no les voy a mostrar más porque ya les he mostrado a algunos pacientes, pero aquí tienen diferentes versiones de esas enfermedades, listo. Que aquí en este caso, por ejemplo, de esta gráfica, todos los pacientes que hacen infecciones por micobacterias, o la mayoría de ellos, generalmente tienen algún problema genético en esta vía, ya sea de las células fagocíticas o del linfocito T, como en este caso, y el paciente pues no es fagocita las micobacterias, pero no es capaz de matarlas, ya sea porque no se puede destruir a las micobacterias o porque el paciente tiene algún defecto que no permite la producción de interferón gamma, ¿cierto? Que lo tenemos acá, y ese interferón gamma que es producido por los linfocitos T y NK, eventualmente es importantísimo para que la célula fagocítica pueda potenciar su actividad microbicida y matar a la micobacteria. Entonces, todos los puntos que ven ustedes rojos aquí son diferentes genes que causan esas manifestaciones clínicas potencialmente fatales, y esto se conoce como susceptibilidad mendeliana, o sea, genética, por decirlo así, a las infecciones por micobacterias. Este es un fagocito, aquí pueden ver ustedes, no sé si lo puedo poner ya porque yo creo que está ya un poco tarde, ya pasamos a las 3 de la tarde, pero bueno, ahí ven el fagocito fagocitando una bacteria fundamentalmente, y lo que él hace es, ¿cierto?, invaginar la membrana celular para meter esa bacteria ahí y después rodear esa vacuola que llamamos fagosomas de unos lisosomas que después destruyen a la bacteria y la desbaratan completamente para que la célula después la pueda presentar.
Muchos problemas genéticos están asociados a esto y obviamente lo que ustedes se imaginan, pues la célula no va a poder fagocitar bien o no va a poder destruir a las bacterias bien y los pacientes van a estar haciendo infecciones. Listo. Ya hablamos un poco de la irregulación inmunológica, solo quería mostrarles estas dos figuras. Este es la tomografía de abdomen de un individuo sano, este es el hígado y este es el vaso, esta es la columna y este es el tracto gastrointestinal. Esto es un paciente con un síndrome linfoproliferativo en el que las células en el paciente no se mueren, porque en las respuestas inmunes yo produzco muchas células y las tengo que matar. En este paciente esas células se están acumulando y miren el tamaño del hígado que tiene este paciente y el tamaño del vaso, gigantesco. Eso se llama hepatoesplenomegalia y es típico de los pacientes que hacen esos síndromes linfoproliferativos que pueden ser causados por problemas genéticos. Bueno, entonces voy a pasar aquí solamente para mencionarles que hacemos diferentes tipos de tratamientos. A veces es darles inmunoglobulina humana para que tengan los anticuerpos que no producen, a veces es darles la enzima o la citoquina recombinante para ayudarle al sistema inmune y a veces usamos formas de modular o anticuerpos monoclonales para tratar de parar una desregulación inmunológica. Y últimamente, pues lo único que podemos hacer ya en el paciente es un trasplante de células madre o quizás una terapia génica. Entonces, ahí tienen más o menos esa historia. Este es David, esta foto es lo más lindo porque pues él no sobrevivió, pero el niño aprendió a vivir en esa burbuja y de ahí a tener un temple y un espíritu grandísimo. Este fue el primer niño hace ya 15, 20 años que lo diagnosticamos con una inmunodeficiencia como la de David, pero lo logramos trasplantar al año y esa es una foto de los 5 años, ya el chico tiene como 18 años o 20, no lo conozco, pero ahí está. Y este niño, que también fue un pacientico que nos llegó de Cúcuta, pues lo logramos hacer terapia génica en Estados Unidos para curarle su inmunodeficiencia y ya también está grandecito. Entonces sí se pueden curar estas enfermedades, pero necesitamos ser muy alertas al diagnóstico. ¿Listo? Recuerden, chicos, por favor, evaluarme y me disculpan que me demore un poquito más de la cuenta, sino que me parece que es un tema que no poco se toca dentro del curso de inmunología y está muy ligado a lo que aprenden de inmuno, así que de pronto me pasé un poquito. Muchas gracias. ¿Listo?